micrófonos, por ahí los que lo tienen abierto. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestro curso de entrenamiento en habilidades operativas. Por las próximas 4 clases nos va a estar acompañando el señor Pedro López, ¿sí? Él va a contarnos un poco el tema de contabilidad huésped, estadísticas operacionales. Vamos a ver esos dos temas principalmente. Y pues nada, la idea es que por favor mucha participación, sí, que pregunten si tienen dudas para de una vez como aclararlas, ya que son temas ahí que trabajamos todos los días en la recepción y sobre todo que aclaremos cosas de pronto del psico que de pronto pueda que alguien no tenga clara, que las podamos aclarar en estas sesiones. Pedro, bienvenido y pues el escenario es todo tuyo. Perfecto, Patricia. Muy buenas tardes, Patricia, y a todos los equipos de trabajo, muy buenas tardes. Qué gusto ver este gran grupo nutrido de participantes a estas clases que sé que han venido adelantando ya hace unos meses, ¿cierto? Y que hace parte pues de todo el programa de capacitación en habilidades, para los estándares de desempeño en habilidades operativas, ¿cierto? Pues, y entiendo, Pati, que nos van a acompañar también los jefes de recepción de varios hoteles, ¿correcto? Sí, hoy los invitamos para que nos acompañaran. Espero que la mayoría esté por ahí ya conectados, pero sí les pedimos que nos acompañaran en estas clases porque creemos que es importante que de una vez lo aclaren los jefes, pero también lo aclaren con el equipo, ¿no? Que todos quedemos claros con estos temas que vamos a tratar. No voy a entrar en la reunión, sino que sí está todavía. Por favor, cerrar los micrófonos. Y se cerró el de Pedro. Se cerró el tuyo, Pedro. Pedro, no te escucho. Se cerró tu micrófono. Ya, ahí. Ahí Ya, ya, ok. gracias. Listo, ¿y la metodología ha sido normalmente cuando quieren participar levantan la mano o van activando el micrófono y van participando? ¿Cómo lo van manejando, Pati? Ellos son un poco tímidos, entonces empiezan primero. Hay muchos que interactúan por el chat, porque como están en un salón, entonces hay muchos que hacen las preguntas por el chat y hay otros que sí levantan la mano y pues participan directamente. Ok, y tú me vas colaborando entonces con el tema del chat, porque la idea sí es que hagamos una clase, o sea, si bien es una cátedra y es una clase, ¿cierto? Y es una clase de ladrillo, ladrilluda aparte de todo, ¿cierto? Entonces, la idea es que ese ladrillo lo pongamos un poquitico como con una almohadilla, ¿cierto? Y la verdad sí que hagamos una clase, aquí la idea es poder que todos entendamos el por qué y el para qué de ciertas cosas que están creados en este paquete de información que vamos a ver. Pero también la invitación a los jefes de recepción es que entendamos hoy cómo, cómo se está haciendo, qué no se está haciendo, no con el ánimo de juzgar ni de nada, sino por el contrario, de retroalimentarnos y desde la oficina central poder entender si lo que estamos haciendo realmente corresponde a la realidad de lo que deberíamos hacer, si corresponde a los procedimientos que están establecidos el día de hoy, o si definitivamente es necesario hacer algunos ajustes, ¿cierto? En nuestros manuales de procedimientos, como bien decía Patricia, del SICO, y ya les voy a contar qué es eso del SICO, para poder actualizar, acomodar, ajustar, porque aparte de todo tenemos, digamos que varias legislaciones. Tenemos prácticamente 10 países, ¿cierto? Donde cada legislación maneja unos conceptos, unos tributos, unas especificaciones, una normatividad diferente. Y tiene un micrófono por ahí abierto. Creo que era uno de Loja, ya está cerrado. Bueno. Ya, ya. Entonces, lo que vamos a ver y lo que tiene que ver con todo las personas del ciclo de ingresos, yo le llamo ciclo de ingresos a todo el combo que viene, que está en recepción, que está en reservas, que está en botones, que está inclusive en ama de llaves, ¿cierto? Todo este combo que hace parte de ese ciclo de ingresos, y ya les explico por qué el ciclo de ingresos, digamos que la normatividad para muchos países y principalmente pues para Colombia, donde aquí pues digamos que el 50% de las operaciones están en Colombia, ha venido ajustándose, ha venido cambiando, ¿cierto? Normalmente siempre se dan los cambios por regulación de las administradoras de impuestos, ¿cierto? Llámese SUNAT, llámese DIAN, llámese SRI, bueno, como se llama en cada país,
Las administradoras de impuestos son las que nos van cambiando un poco las reglas de juego, que nos toca ir ajustando en el camino y que nos hacen que esos procedimientos, digamos, estándar o definidos desde hace mucho tiempo, toque ir ajustándolos, toque ir haciéndole modificaciones, toque ir entendiendo esas nuevas realidades tecnológicas como es la facturación electrónica, tanto de POS como de front. Nos toque empezar a entender ese nuevo lenguaje, nos toque empezar a entender esas nuevas necesidades de información que exigen las administraciones de impuestos, ¿cierto? Y como les digo, pues que vayamos ajustando todo lo que tiene que ver con los procesos, con ese qué hacer, con ese día a día que cada uno de ustedes desempeñan desde sus cargos. Entonces nos toca ir revisando qué estamos haciendo y cómo estamos manejando las cosas el día de hoy. ¿Listo? Entonces, como les digo, por favor participemos. Aquí nada de pena, nada de nada. Aquí la idea es que entre más participemos todos, hacemos nutrida la charla, la retroalimentamos. Si estamos equivocados, no importa, pues vamos a corregir, vamos a revisar. Si hay cosas que definitivamente hoy no tengan una respuesta, pues la idea es que como oficina central, en compañía de Patricia, podamos revisar qué temas puntuales pueden ser aquellos que no están claros o aquellos que de pronto desde la oficina creemos que están claros, pero definitivamente en la operación no son así, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de este espacio, de estas horas que dice Patricia que tenemos, que es una gran cantidad de horas, que vamos a ver qué nos inventamos, pero la idea es que pues vayamos en pro de eso, ¿ok? Entonces vamos a empezar por aquí, vamos a compartir. Entonces, Pati, me vas confirmando si lo que tiene que ver con la presentación se ve. Sí, ahí la Espérame, estamos por viendo en favor, este momento. yo me llevo esto para acá. Dejo las cámaras por aquí en este lado y me llevo esta presentación. Listo, ahí la Ok, estamos ahí. viendo. Sí, ahí Sí, la ok. estamos viendo perfecto. El audio también se escucha bien, todo está ok. Sí, ahí está ok. Bueno, perfecto. Entonces empecemos con el famoso tema del guest accounting, ¿cierto? Que es la famosa contabilidad de huésped, ¿correcto? Y antes de poder entrar a contarles el tema de esa contabilidad de huésped, pues no podemos pasar por encima, digamos, el marco general, ¿cierto? Como ustedes bien saben en la compañía todo lo tenemos definidos por sistemas, ¿cierto? Los sistemas de información que manejamos para todo el tema operativo, para el tema administrativo, para el tema de mercadeo, para el tema de talento humano, ¿cierto? Todo ese ecosistema está formado por unos sistemas que a su vez tienen unos subsistemas. Entonces, no podemos dejar de contarle la introducción de por qué y para qué, ¿cierto? Existe esa famosa contabilidad huésped. Y esa contabilidad huésped se resume prácticamente en lo siguiente. Nosotros tenemos, desde el punto de vista del área administrativa, ¿cierto? Que ustedes todos han escuchado el famoso SICO. Ese SICO quiere decir que es el Sistema de Información para el Control Operacional y de Gestión Financiera. Eso es el detalle de lo que significa SICO, ¿cierto? La abreviatura de SICO significa eso. Y ese es el sistema, digamos que está definido hace más de 20 años en la compañía, ya casi vamos para 30 años, que fue el sistema que el señor Adolfo Che, la señora Alma Certuche en su momento diseñaron y armaron para el manejo de todo el modelo administrativo, ¿cierto? De los hoteles. Entonces, todo esto que tiene que ver el SICO es finalmente el por qué y para qué los departamentos de Contraloría en los hoteles, ¿cierto? Están diseñados, están hechos y qué necesitan, ¿cierto? Para poder finalmente, pues, suministrarle información a terceros, llámese propietarios, llámese gobierno, llámese empleados, ¿cierto? Cualquier tipo de tercero que requiera información, pues vamos a ver la importancia de todo lo que ustedes en las operaciones hoy en día hacen, ¿cierto? Cada función, cada ser,
tarea que ustedes realizan hoy en día es sumamente importante porque de acuerdo a ese cuidado, de acuerdo a la responsabilidad, de acuerdo a la ética, de acuerdo al empoderamiento, con que ustedes hagan esas tareas que hoy hacen, que muchas veces se convierten en rutinas, y cuando se convierten en rutinas como que perdemos un poco el objetivo de por qué y para qué estoy haciendo determinada tarea. Entonces, en este sistema de control operacional y financiero que es el SICO, nosotros tenemos 4 fuentes principales de información. Esas fuentes de información es una que tiene que ver con el control de ventas, control de ingresos, ¿cierto? Otra que tiene que ver con el control de compras e inventarios. El tercero que tiene que ver con el control de consumo de los suministros, todo lo que tiene que ver con suministro huésped, suministro impresos, papelería y demás. Y activos de operación, tanto para alojamiento como para A y B. Si algún término no lo conocen, no lo saben o algo, perfectamente pueden preguntarlo para que vayamos aclarando dudas, ¿cierto? Y la idea es que vayamos acá resolviendo cualquier inquietud que se pueda ir presentando y no sea solamente el susurro de mi voz, para que lo hagamos un poco interactivo. Y el cuarto es el control del personal, el control de la nómina. Entonces, si ustedes observan estas tres fuentes de recolección de información, que son los control de compras, consumo de suministros y control de personal, tiene que ver con lo que nosotros llamamos como gastos, ¿cierto? Todo esto son los gastos que existen en los hoteles, pues, finalmente, y por eso, pues por ser los gastos, lo que se nos lleva la plática, pues requiere una serie de controles, una serie de procedimientos puntuales para el manejo de estos tres. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el control de ventas o control de ingresos, ¿cierto? Que es en el que vamos a trabajar el día de hoy y es, pues, como les decía, los departamentos que están hoy aquí prácticamente en la charla son los que hacen parte de este ciclo del control de ventas. Entonces, dentro del control de ventas existen una serie de subsistemas, ¿cierto? De control y procedimientos que se han establecidos. ¿Para qué? Para poder garantizar que este control de ventas, ¿cierto?, sea efectivo, sea acorde a una realidad económica del hotel, que existan procedimientos claros para que cuando la gente llega sepa cómo hacer las cosas, para que cuando la gente llega, un empleado nuevo tenga un manual de funciones de por qué y para qué y cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Porque todo está basado en una serie de procedimientos. Entonces, los subsistemas del control de lo que tiene que ver con el control de ventas, pues se basa principalmente en el control de alojamiento y control de reservas. Pati, ¿me cuenta si el control de alojamiento y reservas ya lo vieron? Sí, esos temas ya los vimos los dos. ¿Y todo el tema de facturación? Y facturación, sí. Ok, perfecto. Entonces ya ustedes vieron a hoy qué es ese control de alojamiento, cómo es el procedimiento, por qué y cuál es el objetivo de que exista ese control de alojamiento, ese control de reservas y todos los controles en los puntos de facturación. El próximo es este de... Y todos los controles en los puntos de facturación. Ah, Le recomiendo los micrófonos, por favor. ¿de cuál? De Aaron. ¿Aaron? Sí. Bueno, y ya vieron todo el control de los puntos de facturación, los diferentes puntos de facturación, llámese lavandería, llámese telecomunicaciones, alimentos y bebidas, de pronto un business center, de pronto un spa, ¿cierto? Entonces, hay una serie de controles y procedimientos que se establecen para esto. Pues también hay otro que es este que vamos a tratar el día de hoy, que es la famosa contabilidad de huésped, ¿cierto? Existen unos controles y unos procedimientos para esta contabilidad huésped que ustedes observan acá dentro del control de ventas o de ingresos. ¿Y qué pasa normalmente con esta información que estamos viendo acá de estos subsistemas? Todo lo que pasa en el subsistema del control de ventas, pues finalmente todos los días va generando una información que normalmente cae a la contabilidad al día siguiente, ¿cierto?
Entonces, de todo lo que pasa en estos departamentos, en estos ciclos, en estos procesos, ¿cierto? Eso es información que al día siguiente, en la auditoría nocturna, cuando se cierra la auditoría nocturna, pues es información que está pasando, ¿cierto? Al área contable y pues en cabeza de las funciones que existen en el área contable, como son la auditoría de ingresos, la tesorería, las cuentas por cobrar o cartera que se llaman en algunos hoteles, la auditoría de egresos, la nómina, ¿cierto? Todas estas partidas que ustedes trabajan día a día es lo que nos alimenta la contabilidad, ¿cierto? Y es lo que en ese día a día el departamento de Contraloría se centra en revisar, en trabajar, en depurar, ¿cierto? En tratar de que la información sea verídica, sea exacta, sea oportuna, sea real, ¿sí? Porque de esta información que se procesa todos los días en Contraloría, pues sale una serie de informes, ¿cierto? Informes o ya sea la gerencia, o ya sea la administración tributaria, o ya sea para la cocina con el informe de costos en diario, o ya sea para la ama de llaves con el control de suministros, ¿cierto? O ya sea para los propietarios con sus balances, sus estados de cambio en la situación financiera, sus estados de pérdidas y ganancias, en fin, con ese procesamiento diario de información se van armando una serie de informes que existen a nivel contable, a nivel fiscal, a nivel informativo, a nivel gerencial, ¿cierto? Entonces, esto llega finalmente a su destino, pero es en cuenta la importancia de que si lo que de aquí proceso es información válida, fidedigna, información que no tiene errores, información que ha sido depurada, trabajada, pues la información que el Departamento de Contraloría, ¿cierto?, va a poder entregarle a los terceros involucrados, pues va a ser información válida, va a ser información real, va a ser información con la cual las diferentes instancias van a poder tomar decisiones y tomar decisiones oportunas con información que efectivamente es real y es verídica porque se ha hecho un trabajo a conciencia desde el proceso del control de ventas, ¿cierto? Y ya posteriormente, pues con estos informes que se entregan, ya lo que nosotros hacemos es que interpretamos una serie de cifras y ustedes creo que por allá han escuchado el famoso análisis operacional, ¿cierto? Entonces, con esta información se arman los análisis operacionales para poder hacer una serie de evaluaciones de comportamientos con respecto a un presupuesto, con respecto a un parámetro, con respecto a un año anterior, ¿sí? Se hacen una serie de análisis, mediciones comparados con la industria hotelera para poder determinar si GHL como operador, ¿cierto? Está cumpliendo lo que prometió, está entregando cifras razonables y está haciendo lo que le corresponde, ¿cierto? Porque finalmente a nosotros nos contratan para que tratemos de dar el mejor resultado posible. ¿El mejor resultado a quién? A todas las partes. Quiere decir que le demos el mejor servicio a los huéspedes, ¿cierto? Que le demos la mejor utilidad a los propietarios, que le paguemos razonablemente y cumplidamente a los empleados, que tributemos lo necesario, ¿cierto? Ya sea a través de los diferentes impuestos que existan en cada país. Entonces, allí es donde GHL puede o no ser exitoso, ¿cierto? En su manejo de información. Entonces, des en cuenta la importancia de todo lo que ustedes hacen acá en su día a día, que finalmente es información que entregamos a diferentes terceros para toma de decisiones de inversión, de cerrar, de abrir, de incrementar, de bajar, ¿cierto? De muchos análisis de información. Y posteriormente, después de tener toda esa información, pues digamos que se surte un ciclo nuevamente que es, con base en eso que pasó este año, arrancamos nuevamente un proceso presupuestal prácticamente para seguir la cadena todos los días. Entonces, des en cuenta la importancia de lo que tiene que ver el sistema de información para el control operacional y financiero. Por eso es que Contraloría molesta tanto a veces. Por eso es que Contraloría, si recibió una tarjeta máster y no una Visa, uno puede decir, pero pues, la recibió, ¿qué importa cuál haya sido? No, no, sí, tiene mucha trascendencia.
Detrás de cada requisito de información que el área de Contraloría tiene, ¿cierto? Existe siempre un objetivo. Y ese objetivo está ligado a una necesidad de tener información clara, fidedigna, para toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, no sé si aquí hay alguna pregunta, Pati, o algo que no estoy viendo nada de pantallas. Por el momento no han colocado nada. Lo que tú dijiste, no es que participe mucho. Pero no es que ellos empiezan tímidos, pero ya después cuando se sueltan. ¿Sí? Ah, bueno. Pero esta parte es muy importante, de verdad, vea, es entender, sí, cada sistema que tenemos en la compañía, cuál es el objetivo, para qué es eso, por qué se da. Aquí como hay mucha gente operativa, ¿cierto? Muchas veces no nos alejamos de esta realidad, pero des en cuenta que todos los sistemas que tenemos en la compañía tienen un objetivo común, un objetivo principal, del cual siempre todos hacemos parte de ese objetivo, ¿perfecto? ¿No? Y sobre todo como nuestro trabajo, lo que hacemos nosotros en la recepción, afecta a otras áreas. Por eso Pedro decía que si algún error que a veces uno no lo ve como tan grave o tan importante, ¿sí? Que pues se puede solucionar, pero esos errores de a poquitos pues van también afectando otras áreas y hacen que los procesos en las otras áreas también em, como que se represen o sean más lentos porque hay que generar otro reproceso para poder acomodar eso de pronto que quedó mal. Entonces, siempre todo lo que hacemos en nuestra área afecta a las otras, por eso tenemos que tener mucho cuidado pues en todo lo que hacemos y tratar de hacerlo lo mejor posible para evitar reprocesos. Exactamente. Por eso, de eso se tratan esas capacitaciones, ¿cierto? De que ustedes entiendan que cada labor que ustedes hacen, ese día a día, que como les digo, para muchos a veces se vuelve rutinario, ¿cierto? Por más rutina que sea, es una labor fundamental que hace parte de un ciclo de información con la cual se toman decisiones. Cada detalle, cada tarea, cada palabra, cada acto que ustedes realizan día a día, finalmente lo usamos, ¿cierto? En una toma de decisiones que utiliza la gerencia, el contralor, mercadeo, el ama de llaves, los gerentes de alimentos y bebidas, los jefes de recepción, o sea, todos con la información que procesamos en este ciclo de ingresos, ¿cierto? Tomamos demasiadas decisiones, ¿ok? Entonces, ya habiéndoles contado esto que tiene que ver con el psico, ¿cierto? Vamos a entrar ahora sí a ver entonces el tema de esa contabilidad huésped, ¿cierto? Que tiene que ver del ciclo de ventas e ingresos, pues principalmente, como ya lo han visto hasta el momento, ya vieron todo el control de reservas, ¿cierto? El control del registro de huésped, el control de ocupación, vamos a ver hoy la parte del control de ocupación, ya vieron la facturación en los puntos de ventas y vamos a terminar en la contabilidad huésped. Recordemos que hoy tenemos diferentes softwares, ¿cierto? Pero indistintamente del software que se maneje en los hoteles, llámese Zeus, llámese Opera, llámese Insys, que está en Chile, en los puntos de facturación post tenemos Micros, tenemos Zeus, tenemos, bueno, hay otros, no recuerdo cuáles, ¿sí? Pero distintamente de los tipos de software que estemos manejando, ¿cierto? Los procesos y los controles que debemos tener siguen siendo los mismos. Entonces, cuando hablamos acá ya de lo que tiene que ver con la contabilidad huésped, pues la contabilidad huésped dice que se trata de definir la realidad, ¿cierto? La realidad del saldo de la cuenta con más alta rotación en un hotel, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que es que la hotelería es particular en el sentido de que tenemos una famosa cuenta que ya todos ustedes la deben haber escuchado hoy, ¿cierto? Que es la famosa cuenta huésped, ¿sí? Nosotros tenemos una cuenta, solamente se maneja en la hotelería, no se maneja en ninguna industria, en los servicios, en el calzado, en ningún lado, ni siquiera en los hospitales, ¿cierto? Que es como una de las industrias que más se parece a la nuestra. Pero nosotros tenemos una famosa cuenta que es la cuenta huésped, ¿cierto? Y lo que buscamos con esa contabilidad huésped es que definamos efectivamente que los saldos que aparecen en la cuenta huésped sean los saldos reales, ¿cierto? Que como bien lo dice su nombre, tiene el huésped que está alojado en nuestro hotel,
¿cierto? Tiene el cliente que está recibiendo un servicio en nuestro hotel, que esa cuenta huésped, como estamos hablando del ciclo de ingresos, quiere decir que esa cuenta garantice que efectivamente lo que yo estoy vendiéndole a los huéspedes, ¿cierto? Que les vendo el alojamiento a un huésped, ¿qué le vendo yo? El derecho de utilizar un activo. O sea, digamos que el contrato de arrendamiento, esto es como un contrato de arrendamiento, como cuando ustedes arrendan un departamento, ¿cierto? Para vivir. Aquí lo mismo, firmamos un contrato, firmamos una tarjeta de registro hotelero, ¿cierto? Donde firmamos un contrato para que esa persona utilice una parte del activo, ¿cierto? Por determinado tiempo, ¿correcto? Entonces ahí nosotros vendemos, alquilamos un espacio, ¿sí? Que es el famoso alojamiento, ¿correcto? De igual forma, a esa persona que se aloja, ¿cierto? Que me hace ese contrato de arrendamiento por determinado tiempo, pues adicional yo le ofrezco el servicio de decirle, oiga, le puedo vender alimentación. Si usted gusta, le puedo suministrar el almuerzo, le puedo suministrar la cena, le puedo atender a la habitación con un room service, ¿cierto? Entonces empiezo a generar una cadena de valor, empiezo a ofrecer una serie de servicios, ¿cierto? Que conforman ese ciclo del ingreso. Todo lo que yo necesito vender, todo lo que yo ofrezco en mi hotel, ¿cierto? Que esta persona finalmente, esta persona o estas personas van a consumir. También no necesariamente debe ser que la persona tenga un contrato de alojamiento, sino que simplemente una persona o un grupo de personas quieren quieren contratar con el hotel lo que tiene que ver con los eventos. Entonces, puedo hacer una orden de servicio, un contrato de servicio para un evento especial, para un evento social, para un evento corporativo, ¿cierto? El cual o alquile el salón únicamente, o alquile el salón y le suministre alimentos y bebidas, o alquile el salón, le suministre alimentos y bebidas, pero adicional le contrate una orquesta, le coloque mantelería, decoración, en fin, ¿cierto? Esos son todos los cargos que se van generando, ¿cierto? Y que se van llevando a esta famosa cuenta huésped o contabilidad huésped. Entonces, lo que hoy en día en los hoteles manejamos con la contabilidad huésped es que en esos sistemas que vimos que tenemos anteriormente, ¿cierto? Nosotros conocemos los famosos folios, ¿cierto? Entonces, el folio es una carpetica, como antes de que existieran los sistemas, existían unos racks de folios que tenían como carpetas, acetas, donde en esa acetica uno iba metiendo todo lo que el huésped iba consumiendo. Uno colocaba allí todas las facturas de servicios, de lavandería, de alimentos y bebidas, ¿cierto? Los cargues del alojamiento. Entonces, aquí ya hoy técnicamente, pues es lo que hablamos de los folios. Entonces, en esos folios, ¿cierto? Esos folios, lo que hacemos es que representamos precisamente el movimiento de la venta y es donde vamos cargando día a día o en el transcurso de los días lo que ese huésped va a consumir. ¿Perfecto? Mm, entonces, esa cuenta huésped y todos ustedes, yo creo que en algún momento de su vida estudiantil, tanto bachillerato, universidad, bueno, en fin, ustedes vieron estas famosas cuentas T. Esto que ustedes ven aquí es una cuenta T, ¿cierto? Y viene el trauma de la contabilidad, pero tranquilos, aquí no vamos a ser contadores, solamente vamos a ver un poquitico para entender el tema porque definitivamente hay que verlo, ¿sí? La cuenta T siempre hablaba de una partida y una contrapartida. Por eso hablamos de la contabilidad huésped, ¿sí? Porque se hablaba de una partida y una contrapartida. Entonces, en la cuenta huésped siempre vamos a tener una cosa llamada débitos y otra cosa llamada créditos, ¿sí? Toda la contabilidad tiene débitos y tiene créditos, ¿correcto? Entonces, siempre en nuestra contabilidad, en nuestra cuenta huésped vamos a encontrar que tenemos unos débitos, que es lo que hoy conocemos como cargos, ¿correcto? Hoy eso que generamos un cargo, cárguele tal cosa, cárguele tal otra. Ah, ok, perfecto. Esos cargos son los famosos débitos de la cuenta huésped, ¿sí? Y si ustedes recuerdan en esas clases de contabilidad por allá años atrás, ¿cierto? O actualmente, de pronto más de uno
más de uno está pensando en seguir la carrera de Contraloría. No, mentiras. No, de pronto más de uno está, hoy sale motivado a decir, oiga, qué bacano hacer una carrera de formación para Contraloría. ¿Por qué no me meto por este lado, cierto? Porque por aquí hay mucho, ¿cómo le dijéramos, Pati? Por aquí hay mucha oportunidad, podríamos decir, de que si la gente quiere encaminarse y enrutarse, ¿cierto? Hacia el área de Contraloría, este es un camino bastante interesante, bastante integral, ¿cierto? Que va buscando un tema de formación y por más que yo haya estudiado hotelería o empezado en un área operativa, pues perfectamente si veo que tengo habilidades de pronto con los números, que tengo habilidades con la planeación, que tengo habilidades con la formación, pues qué chévere enrolarme por este lado de la Contraloría, ¿cierto? Entonces, esa contabilidad huésped, como les digo, siempre tiene una partida y una contrapartida. Entonces les decía que si ustedes por allá en su contabilidad se acuerdan que nos decían que los ingresos, todo lo que uno vende, las ventas son naturaleza crédito. Siempre a uno le decían, las ventas son naturaleza crédito y los gastos son naturaleza débito. Eso es una regla. Y esa regla es universal. Eso no es que sea para Colombia o para Ecuador no, es una regla universal. Entonces, cada que yo tengo una venta, ¿cierto? Esa venta, eso que yo vendo, lo acredito, ¿cierto? ¿Y lo acredito en dónde? Allá en los ingresos. Entonces, veíamos anteriormente que teníamos, perdón, me devuelvo un momentico porque vale la pena contarles. Vea, veíamos anteriormente, hay dos estados financieros muy importantes. Este que se dice aquí, balance general, que hoy ha cambiado un poco su nombre y se llama estado de situación financiera, ¿sí? Pero es el mismo balance general. Y este otro que se llama estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, el famoso PIG, ¿sí? Estos dos estados de resultados, normalmente todo lo que yo registro acá en el estado de resultados que tiene que ver con la venta, tiene una contrapartida que se expresa en el balance general, ¿cierto? Y esa contrapartida son los débitos de la cuenta huésped, ¿sí? Entonces, ¿sí ven cómo se va encarrilando el tema de lo que estamos viendo aquí como objetivos? Entonces, esa venta que yo genero allá, esos ingresos, ¿cierto? Esos ingresos generan un movimiento temporal. La cuenta huésped es una cuenta temporal, es una cuenta por cobrar que yo tengo en este momento en mi sistema a través de un folio, ya sea un folio de reservas o un folio de alimentos y bebidas, ¿cierto? Para un tema de eventos. Entonces, todo lo que yo debito o cargo, ¿cierto? Es lo que se va empezando a almacenar aquí en un día. Entonces, para el ejemplo, en recepción se generó el cargo de habitación, ¿cierto? Que ese cargo se hace en la noche cuando el auditor nocturno ya va a cerrar su auditoría, se genera el cargo de habitación. Y ese cargo de habitación, pues es el tema de la tarifa que está definida para ese cliente, para esa empresa, ¿cierto? Que carga su tarifa. Entonces, por un lado acredité la venta porque vendí una tarifa de $100 y por otro lado, pues tengo aquí una cuenta por cobrar de $100. Que esa tarifa tenía un seguro hotelero. Que esa tarifa tenía unos impuestos. Perfecto. Entonces, así como vendí eso, ¿cierto? Pues me va generando su contrapartida, que es esa cuenta por cobrar temporalmente mientras el huésped está en casa, ¿ok? Todo esto va pasando siempre y cuando el huésped esté en casa o el evento se encuentre todavía en el hotel. No cuando ya se haya hecho checkout ni cuando el evento se haya cerrado. No, esto es lo que va pasando día a día en el hotel. También hay también hay otros elementos que hacen subir este saldo de la cuenta huésped. Y tiene que ver muchas veces con los avances en efectivo. Muchas veces un huésped nos pide que por favor le demos un avance en efectivo, el Cash Advance, porque requiere o pagar un servicio, pagar algún taxi, comprar algunas cosas puntuales. Entonces muchas veces uno le presta un avance en efectivo, ¿cierto? Le da un avance en efectivo, quiere decir que le está prestando una plata. Entonces si se la está prestando, pues definitivamente se la debe, ¿correcto? Ahí el crédito de ese avance en efectivo, pues no es una venta, ¿cierto? Sino es una plata que yo estoy sacando de una caja para entregarle a ese huésped, ¿sí? Pero el débito sigue siendo la cuenta huésped. Y aquí hay el ejemplo de otros servicios.
Entonces, que el huésped usó un servicio de spa. Ah, perfecto. Entonces, se lo cargo en ese folio, ¿cierto? Y hace parte de sus débitos de la cuenta huésped. También desde el departamento o todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, pues todo lo que ese huésped consuma en un restaurante, en una cafetería, los pedidos que haga de room service, los consumos que pueda tener en el bar, ¿cierto? La realización de los eventos, el consumo de minibares. Entonces, todos estos servicios que el huésped recibe, ¿cierto? Van a llegar todos los días como un débito de la cuenta huésped. Perfecto. Y otros puntos de venta, pues tiene que ver ya con los servicios accesorios que en algunos hoteles tenemos, como lo que es lavandería para la ropa de los huéspedes, ¿correcto? Teléfonos, que yo no sé qué tanto se cobre ya teléfono, yo creo que eso es de lo que mucho ha bajado. Anteriormente eso era los teléfonos anteriormente representaban un 5% de los ingresos del hotel. Hoy en día yo creo que eso ya ni se cobra, yo no sé. Pati, ¿se viene cobrando el tema de teléfonos actualmente en los hoteles? ¿Tú sabes? Sí se cobra, pero no se usa. Realmente es que digamos, ya el huésped tiene como tantas herramientas tecnológicas para comunicarse que no lo utiliza. Es más, yo creo que los hoteles ya no lo presupuestan. Es De muy acuerdo, de acuerdo. bajito. Yo ya ni presupuestos se han visto. Entonces, bueno, entonces todos esos cargos, ¿cierto? Son los famosos débitos de la cuenta huésped, ¿ok? No sé si hasta ahí tengamos alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Siguen tímidos? Ahí siguen tímidos. Yo estoy pendiente acá del chat por si Ok, preguntan algo. perfecto. Bueno, esto tiene dos ventajas, o están entendiendo todo o están totalmente perdidos, entonces no importa. No, ahí Eso va tiene claro, las ahí dos va claro. lecturas. Listo. Bueno, ahora vamos. Ahora vamos por los créditos de esa cuenta huésped, ¿cierto? Entonces, la única forma en que esto que hemos cargado desaparezca, ¿cierto? Por así decirlo, cuando yo hablo de los créditos, pues es que tengo que hacerle una contrapartida a estos débitos que he generado todos los días. O sea que, ¿cómo hago los créditos de la cuenta huésped? Pues debe existir o un medio de pago, ¿cierto? O una obligación que se genere para poder cubrir esto. Entonces, cuando un huésped me hace, por ejemplo, un depósito, ¿cierto? Me hace un depósito para la reserva, me hace un depósito para un evento, pues cuando ya el huésped está en casa, ¿cierto? Y él me dice, oiga, yo le dejé un depósito determinado, pues yo aplico ese depósito, ¿cierto? Cuando yo aplico ese depósito, lo que estoy haciendo es que estoy teniendo un crédito, ¿cierto? En esta cuenta huésped. Normalmente cuando un huésped hace un depósito para una reserva futura, pues normalmente lo que hace es que o paga la totalidad del alojamiento o deja un monto más alto a lo que cuesta la primera noche. Entonces, cuando uno hace una aplicación de depósitos en la cuenta huésped, pues todavía no se ha generado ningún cargo en ese primer día, ¿cierto? Es allí cuando la cuenta huésped, que ustedes en algunos casos de pronto la han visto, la cuenta huésped puede ser negativa, ¿cierto? Ese folio tiene un saldo negativo. Y uno dice, pero ¿por qué tiene un saldo negativo? Ah, porque el huésped pagó más de lo que hasta el momento ha consumido. Entonces, a medida que el huésped vaya consumiendo, vaya pasando su estadía, pues obviamente ese saldo a favor que tenía de ese abono que hizo, de ese anticipo que hizo, pues es una plata que se va consumiendo, que se va consumiendo y que se va disminuyendo, ¿sí? Pero allí lo importante es que cuando yo miro los saldos de los folios, ¿cierto? Es poder entender que si existe un folio con saldo negativo, es porque efectivamente un huésped ya pagó, ¿cierto? Más de lo que ha consumido. Por eso se genera ese crédito en la cuenta huésped en un folio. Lo normal es que se den un folio o en determinado número de folios, ¿cierto? Pero normalmente siempre la cuenta huésped al cierre de todos los días o de un periodo, pues permanece con saldo positivo, con excepción por allá de hoteles como Bastión, como el Sunrise, que son hoteles que manejan depósitos para estadías futuras con un largo tiempo, pueden tener saldos de cuenta huésped negativos. De resto, la mayoría de hoteles, el saldo de la cuenta huésped siempre será de naturaleza débito, ¿correcto?
Los otros créditos que tenemos para esta cuenta huésped, pues es cuando el huésped definitivamente pasa su tarjeta de crédito, ¿cierto? Y paga lo que adeuda de esta cuenta huésped. Entonces acá le hacemos el pago, cargamos ese pago, ¿cierto? Que es el crédito a esa serie de consumos que el huésped ha realizado, ya sea tarjeta crédito, tarjeta débito, en efectivo, ¿correcto? Todos esos son pagos que acreditan esa cuenta huésped. Y hay dos temas puntuales. Uno tiene que ver con los descuentos o los ajustes, ¿cierto? Por algún motivo se requirió hacer algún ajuste a esos cargos que se habían realizado porque, ya sea porque el huésped lo negó, ya sea porque se cargó mal una tarifa, ya sea porque no correspondía a esa habitación, ¿cierto? Hay una serie de causas que pueden permitir que se deba hacer algún ajuste o descuento al folio del huésped, ¿cierto? Lo cual genera ese crédito en la cuenta huésped. Y pues uno de los principales es el famoso crédito empresa. El crédito empresa, pues no es que la empresa me esté pagando inmediatamente, pero sí el hotel ha pactado con la empresa que le va a vender algo a crédito, ¿correcto? Entonces, cuando existe ese pacto, pues todo lo que este huésped consuma, ¿cierto? Finalmente se va a ir a una cuenta por cobrar. Entonces existe una forma de pago que es ese crédito empresa, ¿cierto? Que es como si me hubieran pagado, eso acredita la cuenta huésped, ¿correcto? Eso acredita la cuenta huésped y me va a generar posteriormente un cambio de cuenta por cobrar. Ya no va a ser una cuenta huésped, sino será una cuenta por cobrar realmente el cliente. Entonces, todos estos pagos que nos hacen, ¿cierto? Todos los pagos que nos hacen los clientes, pues lo que hacen es que disminuyen el saldo de esta cuenta huésped. Entonces, débitos y cargos aumentan el saldo de la cuenta huésped. Pagos, descuentos, ¿cierto? Disminuyen el saldo de la cuenta huésped. Y esto menos esto, pues nos da el saldo de esa famosa cuenta huésped. ¿Ok? Quiere eso decir que el saldo de la cuenta huésped entonces está conformado por saldo del día anterior. Si yo arranco un hotel el día de hoy, pues el saldo de la cuenta huésped es cero, porque ayer no tenía huéspedes, no tenía clientes, no pasó nada ayer, ¿cierto? Pero en sus hoteles, pues deben partir de que ustedes tienen un saldo, ¿cierto? De qué cuenta por cobrar existía en el hotel para esos huéspedes, para esos eventos, ¿cierto? Que es el saldo inicial. Más todo lo que se vendió en el día, los cargos por alojamiento, por el check-in, por impuestos, por lavandería, por restaurantes, ¿cierto? Eso suma, estos 20.000 suman a los 84.000 que venían del saldo del día anterior. Y se le restan los pagos del día, que tiene que ver, pues, para este ejercicio, con un crédito de empresa que había de $4.800, con un pago en efectivo que nos hicieron de $815 y con una serie de tarjetas de crédito que pasaron de 7.200. Quiere decir que en total nos pagaron $12.860. Entonces, los 84 más los 20 nos da los $104.000, ¿cierto? Menos los 12.800, pues nos da un saldo de 91.961. Así se compone y se arma el saldo de la cuenta huésped. Saldo anterior más cargo del día menos pago del día igual al nuevo saldo de la cuenta huésped. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud todavía. Ese es el llamado trasunto cuenta huésped. Pues también se llama Exactamente. trasunto cuenta huésped para que lo sepa. Exacto, por ahí cuando nos hablan los ancestros, Sí. cuando nos hablan la experiencia en la hotelería, nos hablan mucho del trasunto, el famoso trasunto. Este es el trasunto de la cuenta huésped, es cómo se arma esos. Y esto es muy importante entenderlo y saberlo porque hemos venido y veníamos hablando en la escuela de formación gerencial, ¿cierto? De que esta información, que aunque aparentemente es fácil y clara, ¿cierto? Es lo que uno debe tener y disponer en caso de que
arranqué diciendo que había unos sistemas que manejaban esta información, ¿cierto? Pero ¿qué pasa el día que no haya sistemas? ¿Qué pasa el día que nos llegó un virus y nos acabó con la información que tenemos? Entonces, es claramente que yo entienda que había un huésped que tenía un saldo, ¿cierto? El cual puedo ir a verificar que le habían negociado una tarifa, pero que fue al restaurante y consumió algo porque en ese momento se le facturó, ¿cierto? O porque está pendiente de una serie de consumos, que fuera que usó la lavandería y que le cargaron determinado lavado de prendas, ¿cierto? Y que ese huésped me ha pagado algo. Ah, bueno, entonces es que yo tenga la capacidad de entender, si no hay un sistema, ¿cierto? De que tenga la capacidad de decir, oiga, venga, ¿cuánto me debía? ¿Cuánto consumió? ¿Cuánto pagó y cuánto me debe? ¿Cierto? Y tener la capacidad de reaccionar ante un evento, una contingencia, como tiene que ver quedarnos sin sistemas en la compañía, ¿sí? Entonces, el entender esta matemática básica, ¿cierto? Pues es sumamente importante para el momento en que lo necesitemos. Bueno, eh, digamos que para hacer, son 4 pasos los que requerimos, ¿cierto? Para todo lo que tiene que ver con la contabilidad huésped. Estos son el control de ocupación, la facturación de consumos, ¿cierto? Que van a la cuenta huésped de los diferentes puntos de venta. Los pagos, abonos, depósitos, cancelaciones o devoluciones que se hayan tenido que afectan esa cuenta huésped. Y definir ese saldo, ¿cierto? Que acabamos de ver. Esos son los 4 pasos que requerimos. Y para esto, pues tenemos 3 procedimientos, ¿cierto? Uno es el control de ocupación, la facturación en recepción y el movimiento de la auditoría nocturna, ¿correcto? Eso se concentra en ese proceso de la contabilidad huésped. Entonces, vamos a arrancar con el control de la ocupación, ¿cierto? Ese control de ocupación, pues que como bien Pati dice, ya vieron parte de esto, ¿cierto? Ya vieron parte de ese control de la ocupación. Pues el control de la ocupación dice que es certificar la venta de habitaciones del día, verificando los diferentes documentos, movimiento de reservas, registro de huéspedes, estado de ocupación del hotel, proceso realizado entre el auditor nocturno o entre recepcionista de la mañana, recepcionista de la tarde, ¿cierto? Recepcionista de la tarde, recepcionista de la noche, auditor nocturno, recepcionista de la mañana, ¿correcto? Entonces, este control de ocupación es sumamente importante. Este es uno de los procesos eh, que diría yo, Pati, no sé, en el tema de la pandemia, digamos que cayó un poco, ¿no? ¿Cayó el hacer el control? Sí, el control de ocupación. Sí, claro, digamos que en muchos hoteles no, pues como no había tampoco la ocupación requerida, pues no es que se estuviera, no había como la necesidad de hacerlo porque teníamos toda la disponibilidad o las habitaciones estaban limpias. Entonces, ni se hacía en el día el control de ocupación que se hace a través del cruce de información entre ama de llaves y recepción, que fue lo que ya vimos, ni se hacía el control de ocupación en la noche, que ya es para certificar efectivamente que todo eso que se registró en el día, pues sí sea verdad, ¿cierto? Que todos los huéspedes que, que decimos que estén, que todas las habitaciones que están ocupadas efectivamente estén ocupadas, que efectivamente esa venta de habitaciones o esa venta que se va a generar sea la que es. Digamos que hacer el cruce, es más, muchos hoteles dejaron de hacer esa entrega de turno, ¿no? Que es tan importante, que lo que tú dices. Hay algunos que ya no tenían, quitaron el recepcionista nocturno, entonces solamente quedó el auditor y entonces no se hacía la entrega de turno porque pues como era tan, digamos 3, 4, no sé, 10% ocupación, se dejaron de hacer esas entregas de turno que son fundamentales porque justo en esa entrega de turno se hace ese control de ocupación. Y pues los hoteles que tienen el recepcionista nocturno, ese cruce de información entre lo que está físico, también lo que le entrega el recepcionista del día, pues es súper importante, que es un proceso que sí,
en sus hoteles no lo han retomado, definitivamente es un proceso que sí hay que tener y que hay que hacer porque es fundamental en todo el proceso de contabilidad huésped. Así es, Pati, tal cual. Entonces, este control de ocupación, pues, es sumamente importante porque digamos que es validar, ¿cierto? Es certificar que eso que ha venido pasando en el día mediante documentos, voucher, prestación de servicios de diferentes áreas, ¿cierto? Pues pueda yo confrontar con que el sistema efectivamente tiene cargado, ¿cierto? Estoy certificando de que esa venta que se está generando de los diferentes ambientes y con los diferentes documentos, pues efectivamente exista en ese empalme que se da entre ese recepcionista y ese recepcionista nocturno o auditor nocturno. Creo que en la gran mayoría de nuestros hoteles el recepcionista nocturno, son pocas las operaciones que hoy en día tienen recepcionista nocturno, no sé, serán un 10%, un 15%, porque normalmente este recepcionista nocturno debería existir para hoteles con más de 120 habitaciones. A veces hay hoteles hasta con 140, 150 que no tienen todavía recepcionista nocturno, ¿cierto? Pero que creemos que sí es sumamente importante para el control de la ocupación que exista este cargo, porque definitivamente es quien va a ayudar a velar porque el proceso se cumpla, porque la validación y verificación de información se dé, ¿cierto? Para que ayude en el proceso de la auditoría nocturna, ¿correcto? Entonces, eso en cuanto al control de ocupación. Pues digamos que aquí lo que validamos y lo que lo acabaste de decir tú, Pati, pues con el tema de el listado de huéspedes en casa, ¿cierto? Y el estado de habitación, el room status, pues es precisamente poder verificar y validar que nos hablemos entre los dos departamentos, entre recepción y habitaciones, ¿cierto? Que la información que maneja habitaciones corresponda a la información que maneja el departamento de recepción. Que esa ocupación de la cual decimos por el área de habitaciones, con sus informes, con su validación de habitaciones limpias, de habitaciones sucias, de habitaciones de mantenimiento, pues realmente estemos conciliados, ¿cierto? Con el departamento de recepción para que podamos definir la ocupación. Y efectivamente hablemos de que las habitaciones disponibles, ¿cierto? Estemos igual tanto en las ocupadas limpias, en el número de checkouts y como normalmente debería cerrar el hotel con ocupadas sucias, que debería ser cero, aunque en algunos hoteles entiendo es posible que queden algunas habitaciones ocupadas sucias habilitadas, ¿cierto, Pati? Allí hay un tema Sí. todavía que entiendo que está pendiente. Sí, a veces hay algún, pues depende, si un huésped, por ejemplo, que tenga cartón de no molestar o algo que no quería que le hicieran en la habitación, es probable que estén algunas habitaciones ocupadas sucias. Lo ideal es que este es el último filtro que tenemos antes de hacer el cierre para validar que la ocupación del hotel sea la que debe ser. Entonces es súper importante que se haga este cruce físico. Bueno, el cruce físico lo hace habitaciones, pero digamos este cruce ya con todos los reportes, ¿cierto? Entonces mirar que todos los reportes, en este caso el listado de huéspedes en casa, coincida con el room status. Que lo que dice que está ocupado, esté ocupado efectivamente. Que el hotel, pues las habitaciones que están disponibles, efectivamente sea esa cantidad que están disponibles. Ahí estamos haciendo ese control de ocupación para validar que no hayan de pronto habitaciones que estén ocupadas, pero que no nos estén registrando en los reportes. Este cruce es fundamental porque, como les digo, al definir la ocupación en la noche es como ese último filtro que tenemos para lograr que todo esté bien y evitar pues cualquier error, porque ya cuando hagamos el cierre en el sistema, cuando el auditor haga su cierre, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso hay que validar muy bien, hacer otra vez ese control de ocupación en la noche, que no solamente se hace con ocupación, no solamente se define la ocupación en cantidad de habitaciones y en cantidad de huéspedes, sino también en la venta que se va a generar, que pues me imagino ahorita lo veremos con Pedro. Perfecto, Pati. Ok. Entonces, veníamos hablando entonces de la entrega de turnos, ¿cierto? De la importancia
de ese empalme de información que le entrega uno al otro. Como les digo, hablemos de entrega de turno de la mañana a la tarde, de la tarde a la noche, el de la noche a la madrugada, ¿cierto? O sea, de todos los procesos de entrega de turno tienen la misma relevancia y la misma importancia, ¿cierto? Y es allí donde ese proceso de empalme, de conciliación, de contar todas las novedades, ¿cierto? Efectivamente requiere de ese profesionalismo y no de salir del paso porque es que ya me voy a demorar más tiempo si hago el detalle y le cuento las novedades o, entre comillas, los chicharrones que tienen los folios, ¿cierto? No, definitivamente el trabajo de entrega de turno hay que hacerlo y hay que hacerlo con la mayor claridad posible de que muchas veces esa persona que le está entregando es a la tarde que le entrega el de la noche, ¿cierto? Le está contando una serie de novedades, pero cualquier novedad que deje de contarle en profundidad, en detalle, pues finalmente va a ser información que uno a las 12 de la noche, uno a la mañana, pues no va a poder resolver, ¿cierto? No va a poder ir a hacer una corrección de una tarifa, no va a poder ir a verificar el cargue de algún consumo de un restaurante en un folio que no correspondía. No va a poder, o sea, entendamos que ese quehacer del día a día en cada puesto de trabajo es sumamente importante para que para que las entregas de turno fluyan con normalidad, para que no se presenten novedades, para que no tengamos que hacer correcciones en lo posible, pues es difícil, pero la idea es que no tengamos que hacer demasiadas correcciones, ¿cierto? Y que esa información que yo le estoy entregando a quien me está recibiendo, pues sea lo más clara, lo más transparente, lo más correcta y esté llena en su totalidad, ¿correcto? Entonces, esa entrega de turno es sumamente importante en la validación de los folios, verificando folio por folio, efectivamente, que estén cargados en el sistema, que tengan todos sus consumos, que tengan todos los soportes firmados por el huésped si es que llevan firma, que tengan las garantías necesarias que aparecen tanto en el folio como en ese físico del sistema, ¿cierto? Para que si hay algún campo a corregir, pues en esa entrega podamos corregirlo, porque quien me está entregando es quien conoce la novedad, ¿correcto? Y quien me va a poder ampliar un poco esa novedad que me presentó, a causa de qué fue, y voy a poder entenderlo allí. Pero si de pronto la persona, por el afán, no entrega, no profundiza, no cuenta claramente qué es lo que pasó, pues después va a ser un camello para cuando llegue el tema de la auditoría nocturna. Adicionalmente que la entrega de turno, digamos que si nosotros hacemos un excelente proceso de check-in, esta entrega de turno, créanme que no se va a tardar. Así que seamos un hotel de 200 y pico habitaciones, no se va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque ya desde el momento en que hicimos el check-in, estamos ingresando bien la información. Por eso es súper importante que todos validemos los check-ins que hacemos durante el día. Que antes de que no esperar a las 10 de la noche que voy a entregar turno, sino desde antes, hay momenticos, hay muertos que tenemos, ir revisando todos esos check-in, que haya quedado bien la tarifa, que esté bien la garantía, que las observaciones estén, pues que todo esté de acuerdo para que en el momento en que ya vayamos a las 10 de la noche a entregar el turno, pues ya sabemos que todo está bien y realmente simplemente es empezar a chequear más que corregir. Pero ¿cuándo es que se nos demoran las entregas de turno? Cuando no hacemos esa revisión, cuando no hacemos un adecuado proceso de check-in. Y pues claro, en la entrega de turno se nos frena. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a corregir todo eso que de pronto no revisamos en su debido momento. Entonces, por eso es súper importante que nosotros hagamos un adecuado proceso de check-in, que estemos pues atentos, o sea, cada uno se responsabilice de los check-in que está haciendo. No es simplemente ingresar, sino también validar y verificar que la información que estamos ingresando al sistema es consistente. Aquí están colocando algo en el chat, lo voy a leer. Así es, mientras el check-in esté todo al 100% antes de las 10 p.m., no habrá novedades sobre habitaciones en general y no habrán retrasos en la entrega. Correcto, correcto, porque pues Pati lo acaba de decir.
Si ese check-in no es correcto, pues vienen ese tipo de cosas, que es todas las correcciones que se presentan, ¿cierto? En el momento de esa entrega de turno o en la auditoría nocturna, ¿cierto? Y es donde debemos tomar conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo. Por eso yo decía que muchas veces el trabajo se vuelve mecánico, ¿cierto? Porque está uno haciendo check-in y check-in y check-in, y para uno eso sí pasa como el de la funeraria, ¿cierto? Un muerto más. Aquí pasa lo mismo, un check-in más, ¿sí? Pero ese muerto más, pues tiene unos familiares que les duele, que, ¿sí me entienden? Aquí nos pasa lo mismo, igualitico. Esa información que cada quien trabaja en el momento del check-in, pues es información que le va a servir, como les decía en el psico, en el input, ¿cierto? Es información que le va a servir a las distintas áreas para la toma de decisiones. Si esa información va con errores, pues la toma de decisiones va a tener un enfoque diferente, un enfoque errado. Entonces, si en el check-in yo coloco que era individual cuando realmente era un THP o coloqué un corporativo asociado a una empresa que, bueno, todo lo que uno pudiera, ¿cierto?, imaginar, pues imagínense que estamos hablando del tema de segmentación. ¿Ya vieron segmentación, Pati? ¿Ya vieron algo? Vimos en Revenue, pero no ahondamos mucho. Se supone que ya es un tema que debemos manejar. Ok, perfecto. Pero el tema de segmentación es sumamente importante, ¿cierto? Porque tanto la segmentación como la subsegmentación, ¿cierto? Debemos conocerla claramente, todas las personas del área de recepción, ¿cierto? Recepcionistas, auditor nocturno, jefe de recepción, debemos tener muy clara la segmentación, la subsegmentación que está definida por GHL, ¿cierto? Para la clasificación de esta venta de alojamiento. Porque cualquier dato, cualquier información errada que tengamos acá, pues definitivamente, como les digo, nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Si hoy en día sufrimos nomás por el dato de las empresas, ¿cierto? Que son creadas con punto, con dígito de verificación, sin punto, sin dígito de verificación, con el S punto A punto o con el SA sin punto, en fin, todo ese tipo de creación de empresas, creación de segmentos, toda la información, ¿cierto? Debe guardar en lo posible un estándar. Y precisamente hablábamos aquí la semana pasada desde GHL, pues nos va a tocar o vamos a llegar a que se va a crear un departamento de datos, un departamento de datos desde la compañía, ¿cierto? Desde la oficina central, porque hoy en día es sumamente complicado y difícil adicionar por la historia que tienen nuestros hoteles, ¿cierto? Operaciones con más de 20 años, 15 años, 10 años, pues tenemos un histórico bastante creativo, ¿cierto? Con información de todo tipo, el cual cuando queremos sacar estadísticas, consolidar alguna información, la verdad que se hace muy difícil. Entonces, el tema de los datos personales, las profesiones, eso es sumamente importante porque el departamento de mercadeo toma toda esta información, ¿cierto? Para trabajar su análisis de mercado, para evaluar nichos de mercado, para toda la información que se pide, es sumamente importante. El tema de las garantías. El de las garantías es fundamental. Las garantías, bueno, vamos a ver una parte más adelante de todo lo que tiene que ver con garantías, ¿cierto? Pero lo mismo, el tema de las garantías es fundamental. Saber y respaldar que lo que estoy vendiendo, ¿cierto? Lo que tengo alojado en esa noche tiene realmente una garantía, pero una garantía válida. No es que si un huésped pasó una tarjeta, lo que les decía hace ratico, si un huésped pasó una tarjeta Master, yo simplemente le doy Visa porque sí, porque ya por afán le doy Visa o le doy tarjeta de débito. O no, miren, eso tiene una serie de repercusiones porque uno a nivel de la oficina central lo que hace es negociar, no en todos los países, pero sí en un par, lo que hace es negociar comisiones de tarjetas de crédito, ¿cierto? Entonces, si lo que uno hace es decir, oiga, ¿cuál es la tarjeta que más recibo en los hoteles? Va uno a ver y listo, vamos a hablar de que es la Visa Crédito. Perfecto. Y que la que menos se recibe va a ser la American Express, por poner un ejemplo. Entonces, lo que uno a nivel corporativo hace es que consolida, ¿cierto?, la información de todos los hoteles y dice, oiga, mi Pareto, mi representativo, es que en Visa Crédito recibo el 70%, Master recibo el 20% y American el 10%. Perfecto, entonces vamos a negociar la comisión, ¿cierto?, de esa que tiene mayor volumen, pues con un costo menor.
¿cierto? Y a la que recibimos menos, pues vamos a pagar un poquitico más, ¿sí? Entonces, des en cuenta que con esa información se toman demasiadas decisiones. Y si esa información no está bien, pues obviamente vamos a tener problemas. Adicional, si ustedes registran los pagos de una Visa y era una Amex, pues al día siguiente, cuando llega el extracto, ¿cierto? Que le llega todo el conciliar al tesorero o a la tesorera, pues imagínense el trabajo para conciliar el descargue de tarjetas de crédito que se hace por franquicia y con que una tarjeta haya quedado mal registrada, pues son 10, 15, 20 minutos de pérdida de tiempo tratando de identificar qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, vean la importancia de lo que ustedes día a día hacen, que como les digo, aunque parezca rutinario, es sumamente importante y deben tener muchísimo cuidado con toda la información que ustedes ingresan, porque de ese input de información depende el trabajo de una serie de personas, ¿cierto? Depende el trabajo de muchas funciones que hay que realizar día a día para poder entregar información. Y Aquí, yo, ay, señora, perdón, Pedrito. Aquí un aporte también es decirles que eh, no podemos esperar a que otros corrijan lo que nosotros hacemos, porque también ese es un pensamiento, ¿no? Ah, pues para eso está el auditor, ¿no? Eso es lo que a veces uno... Y ustedes saben, y ya lo dijo Pedro, realmente prácticamente nuestros auditores están solos en la noche. Ya ni siquiera, de verdad, tienen un recepcionista nocturno que está con ellos, ni nadie de Get Service, están solos, encargados del hotel y de hacer todo el tema de auditoría nocturna. Pero realmente el trabajo del auditor no es corregir lo que nosotros hacemos mal en el día, ¿sí? O nuestros errores. Ese no es el trabajo. El trabajo es conciliar esa cuenta huésped que nos mostró Pedro hace un momento, validar que esa cuenta huésped esté bien, validar ese nuevo saldo de esa cuenta huésped, no ponerse a arreglar todo de pronto los errores que tuvimos. Entonces es súper importante que nosotros dejemos toda esta información bien, porque a pesar de que él hace una última revisión porque es un último filtro, pues digamos que hay cosas que se les puede pasar o puede que pues no le podemos dar la responsabilidad de que, ay, ¿cómo no se dio cuenta él? Pues, ¿cómo así si en el día tenemos varios filtros? Empieza desde reservas, después ya en el check-in, después en las entregas de turno. Entonces, no le podemos descargar la responsabilidad de las correcciones al auditor. Eso es súper importante. Y Pedro, no sé si continúas y acá hay unos comentarios en el chat para que me digas si te los leo. sí, asociado a lo tuyo, Patti, esto se llama empatía. Tenemos que ser empáticos, empáticos con cada cargo de la organización. Y lo acabas de decir muy claramente, Patti, el auditor nocturno no está para corregir errores. Esa no es la función del auditor nocturno, no es corregir errores, no. Eso es lo que menos debería hacer y es lo que no debería hacer, la verdad, ¿cierto? Entonces, seamos empáticos, seamos empáticos. Es más, muchas veces, pues hasta al mismo auditor nocturno se le pasaron los errores. Y quien sufre al otro día es el tesorero, ¿cierto? Es el contador porque la base de los ingresos no le cuadra con los impuestos. Bueno, todo lo que ustedes entienden que a esto conlleva. Entonces aquí el tema es, todos debemos ser empáticos, que lo que ustedes hacen, ¿cierto? Afecta finalmente o favorece, ¿cierto? A otra persona, a otro compañero de los hoteles, ¿cierto? Entonces, seamos empáticos con ese trabajo diario, 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 para que cada quien podamos hacer el trabajo lo mejor posible y el tiempo que el auditor se demora corrigiendo errores, más bien sea un tiempo que el auditor utilice para hacer un análisis de la venta, un análisis de tarifas, un análisis del consumo promedio en el restaurante, un análisis de qué se vendió de popularidad de platos. O sea, que sea una persona más líder, más que puedan generar valor, ¿cierto? Que tengan un valor agregado y no que sean cargos que se dediquen a corregir errores, porque eso es solamente hacer reprocesos y reprocesos y reprocesos. Y no, yo creo que aquí cada uno tenemos que ver nuestro cargo, por más operativo que sea, por más rutinario que sea, cada uno debemos ponerle un punto de vista gerencial. Cada uno tenemos que ver
que eso que hacemos, oiga, chévere que yo ya sé cómo se maneja la estadística de las formas de pago de la cuenta huésped. Este hotel maneja más o menos tanto por ciento de diferentes franquicias. Aquí recibimos el 30% en efectivo y 70 en tarjetas de crédito. Qué sé yo, que vayamos más allá, ¿cierto? De ese día a día que hacemos, que ustedes generen valor. Ustedes generen un valor agregado al departamento, al hotel, a la gerencia, a la contraloría. Dale, Pati. Listo, acá, a ver, ahí, bueno. Voy a leer primero los comentarios y luego las preguntas, que ya tú me dirás si las contestas ahora porque son de garantías o las vas a contestar más adelante. Entonces, bueno, primero acá pusieron todo proceso tiene su razón de ser. La correcta entrega del folio verifica las tarifas y las inconsistencias, al igual la correcta segmentación define unas estadísticas acertadas para mercadeo. Y el tema de las garantías bien definidas asegura la conciliación de pagos y una correcta recolección de cartera. Se lo escribieron de Deshonesta Bogotá. O sea, ahí está clarito. Y las preguntas son, buenas tardes, ¿cómo se están tomando las garantías de las tarjetas de crédito? Y pues en relación a esa es la otra pregunta que hay que dice, ¿qué garantía está autorizada por la compañía para solicitar a los huéspedes tanto para el momento del check-in consumos adicionales como para garantizar las reservas? Teniendo en cuenta de que al check-in se está cobrando el 100% del alojamiento. Perfecto. Sí, ese par de garantías, como les dije, vamos a verlo más adelante, ¿cierto? Porque ahí vamos a tener no una discusión, un debate, no, sino vamos a ver como, digamos, la pauta que hemos venido trabajando en la clase de gerencia, ¿cierto? Y que hemos revisado en estos últimos días con Patricia, con el señor Chell, porque, digamos, como les decía, el tema fiscal o el tema, nos han ido cambiando una serie de cosas, ¿cierto? Y se viene un tema de ciberseguridad sumamente importante que nos está restringiendo en el manejo de las garantías. Entonces, cuando lleguemos allí adelantico, hay un tema que es puntualmente de garantías. Ahí respondemos estas dos preguntas y vamos a dar la pauta de cómo debería ser, principalmente para Colombia, porque lo que tiene que ver con Ecuador, con Centroamérica, creo que inclusive Perú, prácticamente no tienen problema porque la legislación les permite hacer prebloqueos de tarjetas de crédito, cosa que para Colombia no lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos ha enredado un poco la vida. Entonces, cuando llegue ahorita allí, Pati, al tema de garantías, pues lo podemos ver sin ningún problema. Bueno, entonces, entonces, acorde a los comentarios que hicieron los compañeros de Deshonesta Bogotá y todo, tal cual, es eso, es la importancia de lo que yo hago, denle la importancia de lo que ustedes están haciendo, porque de allí, como les digo, solamente se toman decisiones, decisiones. Y si ese input de información es válido y es correcto, pues son decisiones que el equipo de mercadeo, de alimentos y bebidas, la gerencia, pues van a enfocar, ¿cierto? Correctamente. Bueno, luego tenemos el proceso de la conciliación de la venta de habitación, ¿cierto? Y pues para esto digamos que existen dos listados o dos informes. Para este ejemplo estamos hablando de los informes que se manejan en Zeus, ¿cierto? Están los informes que se manejan en Opera, en INSYS, pero más allá del nombre de los informes, ¿cierto? Lo que buscamos aquí es que efectivamente yo pueda validar que de acuerdo a las negociaciones comerciales que ha hecho el Departamento de Mercadeo, correcto, es establecer una serie de tarifas para determinadas empresas, para determinados huéspedes, para determinados planes, ¿cierto? Que esa negociación que se ha realizado entre el hotel y la contraparte efectivamente sea lo que se esté cargando en esa venta de habitaciones diariamente, ¿cierto? Entonces, que uno pueda ir a un listado, como les digo, aquí hay dos, pero que uno pueda ir a un listado, no importa cómo se llame, en Opera o en INSYS o en Zeus, y validar folio a folio, ¿cierto? Que efectivamente el cargue de la tarifa que está en ese folio corresponde, ¿cierto?, a ese plan tarifario que Mercadeo le ha dado a ese cliente para que no tengamos problemas de anulación de facturas, para que no tengamos problemas de cargue de partidas que no están autorizadas como el seguro hotelero, para que no tengamos problemas
con esa venta de alojamiento, ¿cierto? Y esa venta de alojamiento que viene, pues se cruza con otros listados diferentes, ¿cierto? Que es para este ejemplo el listado de cargo, ¿cierto? Cargo de habitaciones. Ya hablamos de que esos cargos son esos famosos débitos de la cuenta huésped. Es que efectivamente un listado se hable con el otro, ¿cierto? Y que podamos comparar que efectivamente los cargos que he realizado en los folios va a ser los saldos que corresponden, ¿cierto? A esos huéspedes y acompañantes que tenemos en otro listado. No sé, Pati, si quieres agregar alguna cosita. No, acá realmente es eso, es validar las tarifas. Sobre todo tener mucho cuidado con las tarifas. Acá Pedro mencionó las tarifas de que ya tenemos acordadas corporativamente en el tarifario de mercadeo, pero acá tenemos que tener mucho cuidado con las tarifas de las otras, ¿no? Que son tarifas que fluctúan o cambian de día a día. Entonces hay que revisar muy bien, que estén bien cargadas, que sea la tarifa que debe cargar en el día para que, lo que decía Pedro, no vayamos a tener inconvenientes en el momento del checkout porque quedaron mal cargadas, cuando va a pagar o a tener que anular facturas. Entonces, siempre esta revisión antes del cierre es fundamental, pero acá lo ideal es que nosotros ya le entregamos esta revisión de tarifas al auditor, es decir, ya el recepcionista, el auditor lo que hace es hacer como una revisión ya muy general, pero los recepcionistas en entrega de turno ya hicieron esa validación de que las tarifas estén bien. ¿Sí? También acá ponen en el chat que de pronto no se pasen tarifas en dólares, ¿cierto? Que a veces, digamos, dependiendo, puede que haya quedado en dólares y pues si se manejan pesos, en el caso de Colombia, pues todas deben estar en pesos o en los hoteles que solo es dólares, pues dólares. Hay hoteles que manejan tanto dólares como la moneda local, entonces hay que validar bien que esté pues en la moneda que debe ser, pues para que no vaya a haber como pues discrepancias después porque de pronto quedó una tarifa en dólares y otra en soles, por decir algo. Entonces sí hay que Correcto, validar ese tema de tarifas, hay que validarlo muy bien. correcto, perfecto. Entonces, esta conciliación de ventas, pues digamos que para conciliar esta venta de habitaciones, ¿cierto? Hay dos términos, llamado el trasunto de habitaciones y el trasunto huéspedes, ¿cierto? Así como habíamos el trasunto de la cuenta huésped, aquí también tenemos un tema de trasunto de habitaciones. Y este trasunto de habitaciones dice que las habitaciones ocupadas hoy, ¿cierto? O sea, ¿cómo va a dormir esta noche el hotel? ¿Con qué ocupación? Eso es igual a lo que teníamos ocupado ayer, ¿cierto? A cómo durmió el hotel la noche anterior, más los check-in, ¿sí? Que recibimos en el día, menos los check-out de habitaciones, ¿correcto? Entonces, habitaciones ocupadas de hoy. Hoy, ¿cuáles son mis habitaciones ocupadas? Ah, ok, entonces partimos de cómo estábamos, ¿cierto? Así como veíamos la cuenta huésped el saldo anterior, pues aquí también son las ocupadas de ayer. Le sumábamos en la cuenta huésped los cargos, aquí le sumamos los check-ins, ¿correcto? Y allá le restábamos los pagos, pues acá le restamos los check-outs, ¿correcto? Eso es lo que se llama el trasunto de habitaciones que me da el saldo de las habitaciones ocupadas el día de hoy. Y lo mismo se hace, pero no para habitaciones, sino para el número de huéspedes, ¿correcto? Cuando tengo ya el número de huéspedes, pues es lo mismo, porque recordemos que la habitación ocupada se mide solamente por habitación ocupada, indistintamente del número de personas que se estén hospedando. Para el trasunto huésped, lo que hago es que el número de huéspedes que debo tener hoy es igual a los huéspedes que tenía alojados anoche, ¿cierto? Los que estaban ayer, más el check-in huéspedes, correcto, no check-in habitación, sino check-in huéspedes, menos el check-out huéspedes. Eso me daba a dar ese saldo de huéspedes alojados en el hotel. Esta Ese información dato es... perdón, Tranquila, Pedrito, dale, ese dale. dato de huéspedes ya saben que es muy importante para alimentos y bebidas, ¿m? Porque siempre ellos ya saben que están llamando a la recepción a decir, ¿con cuántos amanecemos? Ellos no se refieren a habitaciones, sino a huéspedes. ¿Por qué necesitan saber ese número de huéspedes? Pues para poder hacer el mise en place del desayuno, que es el que ofrecemos como cortesía. Entonces, para no ir a sacar más o menos de lo que se debe, para ellos es muy importante saber cuántas personas van a amanecer al día siguiente en el hotel. Sumamente importante, Pati. Es un dato sumamente importante el tema de número de huéspedes,
porque de allí o se prepara más o se prepara menos o la embarramos con el tema de desayuno, definitivamente. Y el tema de habitaciones también, de igual forma, porque con base en las habitaciones ocupadas, ¿cierto? Que se definen, pues es como el ama de llaves programa los turnos del día siguiente con base, ¿cierto? En el número de camareras que va a destinar para hacer las habitaciones. Y con base en ese número de camareras y de habitaciones que hay que hacer, pues también se van a ir una serie de suministros, ¿cierto? Que le va a entregar esa ama de llaves a sus camareras para poder hacer el arreglo de las habitaciones. Entonces, des en cuenta que toda esta información que tenemos y que se está generando esa conciliación de la venta es importante para toma de decisiones, para decidir qué desayuno voy a preparar al día siguiente, para decidir cuántos amenities tengo que entregarle a las camareras para que hagan sus montajes en las habitaciones, suministros de aseo, para definir una serie de parámetros, una serie de personal, una serie de suministros, ¿cierto? Que voy a requerir para la operación para el día siguiente. Pero hay una pregunta acá, no la entendí bien, a ver si tú la entiendes. Dice, en caso de existir cobros duplicados en datáfonos o POS, pero solo nos emite un voucher, ¿cuál sería el proceso a seguir, teniendo en cuenta que solo emitió un voucher, el cual fue firmado por el huésped? Entonces, de Cuenca. De Cuenca. Pues si pasara, entendiendo que fue que se pasó doble abono, ¿cierto? Doble abono, aunque solamente hubo un voucher que respalda eso, pues lo que yo debería esperar al día siguiente es que Tesorería pueda identificar en su movimiento bancario que efectivamente, ¿cierto? Existió un doble pago, un doble abono. Hasta que yo no pueda certificar en mi banco que efectivamente recibí un doble pago, no podría empezar un proceso de devolución, ¿sí? Es muy factible que se pueda presentar, no debería, pero se puede presentar. Y si es así, pues solamente hasta el momento en que yo pueda ir al banco y verificar que el banco me abonó ese doble cargo, podría empezar un proceso de devolución. Bueno, No sé, alguien Cuenca, levantó si la... esa es la inquietud o tienes alguna otra inquietud, María. Marta. No, acá fue... Ahora Marta tiene la mano levantada. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Pedro? Pero en este caso, por ejemplo, que nosotros no hemos recibido doble voucher y en el sistema solo está cargado un solo depósito, ¿cómo generamos la devolución? En este caso lo hace contabilidad. ¿Te llegó la doble plata al banco? Sí, 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 pero en el sistema de nosotros, en Zeus, solamente está cargado una transacción, porque a nosotros perfecto. solamente nos genera un ticket. O sea que tu caja terminó conciliada, ¿cierto? En ese día en recepción, conciliación de caja bien, porque fue un ticket, fue un pago y estabas matando un saldo que estaba por cobrar, o sea que no tiene ningún problema. Hasta allí en recepción Así es. no hay ningún problema. Pero cuando yo voy al banco, ya tesorería, al día siguiente que está en el banco revisando, encuentra que hay una doble partida, ¿cierto? Una perfecta porque viene en el movimiento de caja de la noche, ¿cierto? Y la puedes cargar, no tiene problema. Pero tiene una partida la cual no tiene contrapartida porque es un pago doble. El deber ser de Contraloría es justificar con base en el movimiento bancario de ese día, ¿cierto? Y hacer una devolución. Si fue por tarjeta de crédito, en lo posible la misma forma de, ¿cierto? De pago de tarjeta de crédito, o en su defecto proceder, debería ser en la misma forma de pago. Pero en su defecto proceder a una transferencia soportado en el extracto, ¿cierto? Soportado en el extracto que efectivamente lo realizó. Eso puede ser perfecta. No sin antes mencionar que lo que podrían también es avisarle al banco, ¿cierto? Una comunicación al banco donde se le diga que se generó un doble cargo al tarjetaviente, ¿cierto? Pero el cual únicamente tiene un solo cobro y que se pasó una sola vez y que hay un proceso de devolución que quizás el mismo banco lo puede hacer. Yo creo que hay que ver un tema de legislación de cada país, ¿cierto? Y yo puedo proceder o bien a devolverlo yo por el área de Contraloría, por Tesorería, o bien a decirle al banco, oiga, señores, este pago que hicieron con la tarjeta de crédito, no corresponde para este hotel y hagan la devolución del cargo. Sí, acá están colocando que está Muchas pasando gracias. últimamente varias veces, sobre todo en las tarjetas sin contacto, que después aparece un doble cobro. ¿En Ecuador? No, acá, eso lo están poniendo de Arsenal. Sí.
La primera inquietud era Cuenca, ahorita habló Marta que es de San Lázaro en Cartagena, y pues el comentario también fue de Arsenal en Cartagena. Ya, ok, curioso, curioso que esté pasando, o sea, que si no se pasa doble vez y que no arroje voucher, pues es bastante curioso, pero lo que sí debería, o sea, lo que sí debería hacer es hacer un proceso de devolución, ¿cierto? Si ya tengo validado que en mi banco efectivamente recibí un doble pago, puedo empezar un proceso de devolución, o como te digo, para el caso de para el caso de Colombia, validemos el tema con la corporativa Bancolombia, ¿cierto? Y veamos qué está pasando porque puede haber un problema, o ya sea con Redeban o Credibanco en el tema de los datáfonos, ¿sí? Y tratemos de ir un poquitico al origen del problema. ¿Qué pasa si es que los datáfonos están mal configurados? Bueno, algo debe pasar que no está bien. Y segundo, validamos con el banco. Si ellos consideran que el procedimiento debe ser que yo le informe al banco para que el banco haga la reversión de ese cargo, ¿cierto? O si yo procedo a hacerle una devolución al tarjetaviente de acuerdo a cómo me haya pagado. Listo, ya ahí no hay más preguntas. ¿No hay más ahí? Ok, perfecto. Listos. Bueno, luego vamos aquí con el proceso número 2, que es la facturación en caja de recepción, ¿cierto? Que se me hizo la presentación. Entonces acá decimos pues que liquidar el saldo de la cuenta huésped y cerrar el ciclo del servicio es un proceso importante, ya que centraliza la información requerida para plasmar en un documento de carácter legal los ingresos procedentes de todos los servicios prestados por el hotel. Es lo mismo que hemos hablado, ¿cierto? Es que es la importancia ya del proceso de eso que hemos venido diciendo, que hemos venido revisando, que hemos venido argumentando, que hemos venido haciéndole un seguimiento para que esté bien, pues ya viene el proceso de facturación, ¿cierto? Y es la importancia que les contaba hace rato de que si todo lo que yo he hecho lo hago con responsabilidad, pues no lleguemos a este momento donde genero una factura y posteriormente voy a empezar a tener que hacer anulaciones, ¿cierto? Aquí yo mandé la factura y después la empresa tenga que decirme en 10, en 15, en 20 días que se han ganado de crédito, oiga, le devuelvo la factura porque es que no tenía que incluirle el seguro hotelero, oiga, le devuelvo la factura porque esa no era la tarifa, oiga, le devuelvo la factura porque yo no cubría los adicionales del huésped, oiga, en fin, todo lo que ustedes saben que nos pasa, ¿cierto? Por devolver facturación, que hoy en día pues es con el tema de facturación electrónica, la verdad que es un proceso bastante harto, digámoslo así, porque toca empezar a hacer toma de nota de crédito, que tiene que viajar a través de internet para la DIAN, y bueno, eso empieza a dañar un poco las estadísticas del hotel. Entonces, seamos conscientes de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cierto? Para que en el momento de que liquidemos ese saldo de la cuenta huésped, ¿cierto? Y generemos la facturación, pues sea facturación que realmente le va a servir al huésped, que no va a tener que hacer un proceso de anulación o de devolución de factura porque hemos venido haciendo el trabajo, ¿cierto? Hemos venido depurando la información para que ese momento final de facturarle al huésped, pues sea un momento de verdad, ¿cierto? Pedro, acá Y antes de que continúes, había otra pregunta donde decían que si el caso fuera al contrario, es decir, que no arroje voucher, o sea, a nosotros no nos aparezca el cargo, pero el huésped sí como que muestre, mire, pero sí me lo descontaron, como uno le llega la notificación, pero que no, las transacciones de nuestro datáfono no aparezca la transacción. hay dos caminos, uno con el huésped y otro con el banco, ¿cierto? Entonces, con el huésped, pues dependiendo qué huésped sea, si es un huésped que yo conozco, con el cual tengo un contacto comercial, que es un huésped con el cual definitivamente yo puedo contactar, pues es contactarlo, ¿cierto? Y decirle, oiga, definitivamente el cargo que se le hizo en recepción, el momento de cobrarle, no llegó nunca a nuestras cuentas, ¿cierto? Y le pedimos por favor que validen su extracto, su movimiento bancario, su movimiento de la tarjeta de crédito, y que si es así, pues se va a dar cuenta de que definitivamente no me llegó a mí y que por favor me realice el pago. Esa es una opción, una primera opción. Pero si de pronto es un huésped con el cual no tengo el contacto, es un walk-in, es un huésped muy ocasional, se supone que yo, si eso pasó, yo tengo el voucher, ¿cierto? Porque sí tengo el voucher que me firmó, entiendo. Entonces, con el soporte del voucher, ¿cierto? Se lo envío al banco
donde le digo al señor, oiga, señores, Banco XX, de acuerdo a este soporte, en el reporte de adquirencias del día tal, no recibí el cargo, no recibí el pago de este voucher que estoy adjuntando, ¿sí? Y ahí el banco pues tendrá que ir a ver el tarjetaviente y decirle, oiga, no se generó el cargo, pasó esto, pasó lo otro, y vendrá un proceso de reclamación con ese tarjetaviente. Bueno, y acá con el caso de facturación que ya estás hablando, ya hay dos comentarios también. Uno de Diana Castro, que dice, aquí pasa que se pregunta al huésped y dice que no facture que no se le facture, y dice no facture los nombres a mi nombre. Luego del tiempo piden que se les hagan a la empresa y también nos pasa que el huésped pide que le facturen a la empresa el consumo y posteriormente de la empresa rechazan la factura del consumo para que se facture a nombre del huésped. Y alguien más puso, sí, con la facturación es algo tedioso, ya que cuando en el checkout se le pregunta a nombre de quién se factura, el huésped informa que a nombre de él. Pero después de varias semanas llama a informar que la empresa le exige que era a nombre de la empresa. Y pues toca realizar la nota crédito y refacturar. Y de Caramanga colocan, suele pasar que el datáfono arroja transacción declinada, pero el cliente le refleja el cobro. Como es rechazada la transacción, no se cuenta con el voucher del datáfono. Ok, en cuanto al tema de esa facturación, pues digamos que con todo el tema de empresas, pues siempre debo tener una carta, siempre tengo un bill to, ¿no? O sea, hay una carta de condiciones pactadas con la empresa. Y en esa carta de condiciones, pues menciona si esa carta cubre o no cubre los consumos adicionales del huésped, ¿cierto? Normalmente, en el momento del checkout, pues hay que validar que eso que el huésped me está pidiendo, ir a ver si la carta tiene alguna condición especial. Y Pati allí me refuerza si estoy en lo correcto, ¿cierto? Si hay alguna condición especial o no de que yo deba facturarle eso. Si el huésped no, si definitivamente dentro de esa carta no está reconocido que le va a cargar los consumos del huésped, yo no le puedo facturar eso, ¿cierto? En esa factura a esa empresa porque pues después va a venir el tema de que me devuelva la factura por algo que no estaba autorizado. Y el huésped, ¿cierto? Debe pagar y debo facturarle al huésped los consumos que haya tenido porque no hace parte de las condiciones comerciales de ese bill to, de esa carta. Sí, acá es muy común, digamos, que sí pase lo que nos están comentando, que uno le pregunta al huésped que a nombre de quién desea facturar y a veces dice a nombre mío y después de varias semanas llaman a decir que era de la empresa, sobre todo cuando pagan con tarjetas corporativas o con su propia tarjeta. Acá importante es que nosotros recalquemos mucho eso en el momento del checkout. Recuerden que la gente siempre que está saliendo va como de afán, ¿cierto? Ya se va y van como de afán. Entonces hay que recalcar como mucho ese speech de decirle, señor, vamos a generar su factura, la factura va a salir a su nombre o va a salir a nombre de su empresa, o sea, como reforzar ese proceso para que la persona ahí como que caiga en cuenta y antes de que la facturemos diga, ah, no, qué pena, es a nombre de mi empresa, ¿sí? Para evitar eso. Yo creo que realmente que logremos evitar al 100% que los huéspedes después cambien de opinión de a quién debe ir la factura, es muy difícil, pero nosotros sí podemos reforzar mucho ese speech en el momento del checkout para pues hacer como ese refuerzo y que las personas pues no se vayan a equivocar. Pero pues eso va a seguir pasando, ¿no? Lo ideal obviamente es que no sea todo el mundo que nos pase. Por eso les digo que reforcemos ese speech para que logremos que el huésped pues en ese momento que está ahí como de afán pues nos ponga atención, logremos llamar su atención y que en verdad esté consciente de lo que le estamos diciendo en ese momento. Acá Sí, colocan... eliminar la contingencia va a ser muy difícil, ¿cierto? Definitivamente van a haber excepciones, pero tratemos de que sea eso, la excepción, y no de que sea recurrente. Entonces, con ese speech que dice Patricia, ¿cierto? Precisamente es que tratemos de bajar esa recurrencia, ¿cierto? Sino que sean netamente temas excepcionales. Exactamente, porque pues no, tenemos hoteles donde 100, o sea, es un montón de facturas que pasa eso y pues realmente si pasa con muchas es porque estamos fallando realmente en lo que está, en ese refuerzo en el checkout, por también estar afanados de hacer rápido el checkout, pues no le estamos preguntando al huésped, ¿sí? Porque muchas veces también es que no le estamos preguntando. Entonces, los jefes de recepción, por ejemplo, sí estar más atentos y estar pendientes en los momentos de checkout para validar que los recepcionistas, a veces uno, como decía Pedro, uno hace las cosas tan
robóticamente o tan, ¿cierto? Las hace así los procesos, como todos son procesos lo que nosotros hacemos, lo hacemos como es tan del día a día que a veces se nos olvidan ciertas cositas importantes ahí. Y en el momento del checkout definitivamente tenemos que reforzar o ser muy enfáticos y estar muy atentos a que el huésped sí nos esté colocando atención. Sí, hablarle al señor y decir, señora Ramírez, por favor, recuerde, en ese momento vamos a generar su factura que va a salir a su nombre, ¿sí? O va a salir a nombre de su empresa. Hay que reforzar eso un poco y que sea menos, o sea, casos sí se van a seguir presentando, pero sí que sea una mínima cantidad. Ok, perfecto. Bueno, bueno, sigamos por aquí entonces. En el proceso 2, pues tenemos la disposición, áreas y equipos, ¿correcto? Entonces, pues digamos que aquí lo que está recomendado es que exista un recepcionista por turno por cada 100 habitaciones disponibles, ¿cierto? Y un recepcionista rotativo de acuerdo al movimiento. Pues aquí hay que estudiar muy bien el tema de teoría la teoría de colas y movimientos, ¿cierto? Todo lo que son tiempos y movimientos es donde aquí el jefe de recepción tiene que ser muy hábil en poder manejar muy bien el tema de tiempos y movimientos para ver en qué momento es que se genera la concentración de checkouts, la concentración de check-ins, para poder, pues, contar con el personal suficiente, ¿cierto? Con los equipos suficientes para poder hacer pues todo el trabajo de check-in o check-out, ¿correcto? Y pues tener los equipos necesarios para poder hacer su trabajo. Se debe preparar el área de trabajo, pues obviamente debe existir una base, ¿cierto? Un fondo de recepción en el cual pues tenga un suficiente sencillo, menudo, bueno, como le llamen en cada país, ¿cierto? Tenga una caja fuerte donde pues en lo posible, ¿cierto? No sé si todos los hoteles tengan caja fuerte o no, donde se deben almacenar pues los valores en garantía, los sobres, bueno, que exista las conexiones, la comunicación, el equipo, los documentos, las cartas, los bill tos, las garantías, las tarifas, toda la información, ¿cierto? Que debemos tener a la mano para todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿cierto? De control de ocupación, de facturación y de auditoría nocturna. Entonces es que existan una serie de elementos mínimos que garanticen que la persona puede realizar su trabajo, ¿correcto? La información requerida en el proceso de facturación de cada recepción, pues es lo que hemos hablado, todo el tema de generación de débitos y créditos. Ya sabemos que todos los débitos son los cargos que se han generado por cualquier tema de la venta y que los créditos son los abonos, pagos o descuentos que se dan en la cuenta huésped, ¿cierto? Entonces acá recordamos que esos débitos o cargos a la cuenta huésped, pues son todos los que vienen del área de recepción, los que genera recepción. Tiene que ver con el cargue de las tarifas, ¿cierto? Los, los cargos que se dan en los puntos de venta de alimentos y bebidas y los consumos en otros puntos de venta, pues son todos los débitos o cargos, ¿cierto? En recepción, pues se da el alojamiento. En algunos casos se puede dar eh, o bien que recepción haga un avance en efectivo, ¿cierto? Para que el huésped pague el taxi. O bien que recepción tenga un servicio de transporte que puede cargar directamente en recepción para la movilidad del huésped, ¿correcto? Entonces pueden existir las dos opciones. O un avance que yo le entregue al huésped o el tener un cargo de transporte que le estoy generando a este huésped. También tenemos el tema de algunos temas de compras. Por ejemplo, muchas veces el huésped pide que se le compre flores, bueno, ya medicina no se puede, ¿cierto? Pero algunos temas de cargos, qué ejemplos se dan ahí, Pati, en cuanto a ese tema de compras, qué más se puede presentar? No, igual sí se dan, o sea, las medicinas, si el huésped las pide y tiene su orden médica, sí pues se le piden porque realmente es algo que él está pidiendo, no es algo que nosotros le estemos suministrando. Eso es lo que no se Ah, puede. ok, Nosotros no le ok. podemos suministrar algún medicamento ni nada, pero si él lo pide, se puede hacer. Generalmente son domicilios, ¿no? Así siempre son domicilios que pide el huésped, por cualquier motivo que sea, o sea, por domicilio de comida
o floristería o lo que sea. Perfecto, sí. Acá Esos son también los ponen cargos que que dan por... montajes románticos. También por montajes, Mm, ahí huéspedes exactamente que quieren, están en una habitación y quieren algún montaje especial también. Esos son los que correcto. generalmente se hacen desde recepción. Exactamente, esos son los que normalmente se dan. Y por el parte de alimentos y bebidas, pues obviamente son todo lo que tiene que ver con el room service, lo que tiene que ver con los minibares, lo que tiene que ver con el bar, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con el consumo en restaurantes. Principalmente esos son todos los cargos que se generan desde los puntos de alimentos y bebidas. Em, Más adelante está personas atendidas, creo que sí. Bueno, sí, vamos con el tema de cargos por el momento. Los otros cargos, pues son los otros puntos de venta, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con la lavandería, con el spa, con de pronto un business center, ¿cierto? O algún otro servicio adicional que se pueda presentar en cuanto al tema de cargos. Entonces aquí ya pues digamos que resumimos todo el tema de débitos de la cuenta huésped a través de los cargos que se generan en recepción, en alimentos y bebidas o en otros puntos de venta, ¿cierto? Eso es todo lo que nos va alimentando los débitos de la cuenta huésped y nos va formando esa famosa contabilidad huésped. Y los créditos de la cuenta huésped, como ya lo hemos mencionado, pues se generan por cancelaciones, abonos realizados, ¿cierto? Cuyo efecto es la disminución en el saldo de esa cuenta huésped, ¿cierto? Y los formatos que se utilizan para este propósito normalmente son los recibos de caja, ¿cierto? Que es donde yo hago un recibo de caja para recibir un abono o depósito. Y ya en algunos lados se llama comprobante, dependiendo del software, puede cambiar un poco el nombre de ese documento. Comprobante de depósito, recibo de caja, ¿cierto? Son como los dos que se usan hoy en día. La factura, pues, como les decía, pues al momento de facturar, es ese crédito empresa o es esa factura que voy a pagar en efectivo, entonces eso ya acredita esa forma de pago de la cuenta huésped, pues que al momento de facturar ya sale ya sea para que pase o a un crédito empresa o para que el huésped lo pague directamente. Los descuentos y las boletas de pago que se usan principalmente en Perú y en Chile, que es un documento muy similar, factura igual a boleta de pago, solo que la factura es para jurídicos y la boleta de pago para naturales o para no domiciliados que se manejan en los países, ¿correcto? Lo que les decía de estos recibos de caja o comprobantes de depósito, pues se utilizan para hacer abonos parciales a la cuenta, eh, abonos parciales a la cuenta, pero esto es antes del check-in, ¿correcto? Porque en el momento del check-in, Patty, No, sí, se en el hace... momento del check-in se hace el abono. ¿Sí? Si le pedimos, por ejemplo, el cargo, el alojamiento, pues se hace este recibo de caja. Es un Ok, abono por el alojamiento, digamos que es parcial. Pues si no tiene ningún otro consumo, pues sería el único, pero sí se genera un recibo de caja. perfecto, ok, clarísimo. Lo mismo, pues cuando nos pagan todo el tema de los servicios que hemos prestado, ¿cierto? Y requisitos tributarios, pues digamos que es un documento que cumple con procesos de control interno. Entonces debemos tener un documento que a través de control interno, pues representa las entradas de dinero al hotel. ¿Listos? Luego tenemos el tema de la factura, que es el documento legal donde las empresas soportan tanto el ingreso del vendedor como el gasto del comprador ante las entidades tributarias de cada país. Por lo tanto, deben contener todos los requisitos que requieren todas las entidades tributarias. Es lo que hablábamos ahorita. Entonces, importantísimo que la facturación cumpla con todos los requisitos de ley. Que si tiene una resolución de facturación, allí aparezca, que esté vigente. Hoy en día, con todo el tema de facturación electrónica, pues que tengan los famosos códigos CUFE o como se llaman en cada país. Importantísimo que el tema de para hacer la facturación contemos con toda la información necesaria para poder facturar, que tengamos la dirección, que tengamos el correo electrónico a donde esta factura tiene que llegar para que no sea devuelta, que tengamos y que validemos muy bien que los impuestos que se están generando en esta factura correspondan, ¿cierto?, a la realidad del negocio. Recordemos pues que este documento, como bien lo dice acá, presta un mérito tributario para quien está recibiendo esta factura porque va a ser el medio con el cual pueda deducirse ese gasto, ¿cierto? En su proceso de renta. Entonces, las empresas con estos documentos que cumplan con todos los requisitos legales van a poder usarlos, ¿cierto?
como un gasto en el momento de hacer su proceso de declaración de renta. Las boletas de pago, pues estas no se dan para, como les explicaba, no son para las empresas, sino que principalmente en Perú, en Chile y no sé si en Argentina también, creo que también en Argentina se manejan, pero más que todo para las personas naturales. Pero hay muchas personas que también los usan para sus mismos gastos personales que pueden justificar en el tema del proceso de declaración de renta. Aquí lo importante tanto de las boletas como de las facturas es que estemos seguros, que verifiquemos, que certifiquemos que estamos cumpliendo con todos los requisitos de facturación, que no dejemos vencer las resoluciones de facturación, que los consecutivos que estamos emitiendo correspondan a los que se encuentran en las resoluciones de facturación, y que los datos de facturación, pues como les digo, sean los datos reales a donde debe llegar finalmente el destino de estas facturas. Pedro, aquí surge una pregunta, pues, aprovechando que la están colocando en el chat, a ver si podemos acá como resolverla. Bueno, acá están colocando: buenas tardes, señor Pedro. Hemos estado teniendo problemas con la facturación de IVA cuando este impuesto lo asume el huésped y este lo paga con una tarjeta corporativa. En este momento tenemos en otro hotel también un huésped que pasó un derecho de petición porque el huésped pues pagó su IVA, ¿cierto? ¿Qué hacen generalmente en la recepción cuando el huésped paga el IVA? Lo que hacen es que le emiten un recibo de caja. ¿Está hablando caso Colombia? Entonces, le emiten un recibo de caja, pero pues el huésped, como pagó, requiere una factura por ese IVA. Entonces, acá la pregunta es, que eso generalmente pasa con Expedia, que es uno de los que ya viene prepagado. ¿Se puede generar la factura a nombre del huésped general? Ya sabemos que la tarifa, la confidencialidad de la tarifa se pierde porque si nos exige factura, obviamente se la tenemos que entregar. Pero a pesar de que Expedia paga una parte, que es el alojamiento, y el huésped solo el IVA, ¿se puede generar la factura a nombre de Expedia? Del huésped, perdón. Yo diría que sí, pero pues ahorita tenemos un caso con un hotel que nos está pidiendo porque pues realmente el huésped pasó un derecho de petición y pues ya dije, voy a consultarlo para ver qué se podría hacer en ese caso. Porque si él sí pagó ese IVA y como nos están colocando en el chat, paga con su tarjeta corporativa y pues para que le devuelvan eso, él tiene que soportarlo con una factura. De allí lo que pasa es que hay dos temas, Pati. Es que eso es un rollo. O sea, eso no debería pasar. La verdad, eso no debería. Eso no tiene razón de ser. De que yo en la recepción le tenga que cobrar una parte de un impuesto, ¿cierto? Un impuesto a algo que le vendió otro y que le cobró otro y que yo le voy a facturar a otro. Es que eso es un engorre para nosotros porque lo que yo debería hacer es decirle al señor Expedia, o sea, yo lo veo de la siguiente manera, Pati. Si yo huésped, Pedro, voy a Expedia y le compro a Expedia, ¿cierto? Y hago todo mi proceso con la OTA. Esa OTA me vendió y debería venderme correctamente. Correctamente me refiero a una tarifa de alojamiento más unos impuestos. Y debería facturarme el 100% de lo que yo estoy comprando. ¿Qué pasa? Que yo le pago parcialmente a la OTA, ¿cierto? Un monto. Y llego al hotel y pago el otro monto. El deber ser, desde mi punto de vista, es que mi cliente hoy es Expedia, es esa OTA. Y yo debería facturar el 100% a ese Expedia. ¿Qué pasa? Que ese 100% está fraccionado en que me pagó un pedazo la OTA y un pedazo el huésped, pero Expedia debería responderle 100% por esa factura al huésped. El problema que hay, y yo creo que es un tema que tenemos que ver con Revenue, ¿cierto? Y revisar un poco con Diego Torres, para sentarnos con Expedia y entender por qué vende sin un impuesto que sí tiene que vender. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, lo que pasa es que como es en el hotel donde se define si se cobra o no el impuesto, depende de la nacionalidad del huésped y depende si estamos hablando caso Colombia, chicos, para que no se van a confundir los de otros países. Okay. Y entonces acá, como hay un tema de exención de impuestos para extranjeros, realmente la persona se define si sí aplica para la exención es en el momento del check-in. Por eso muchas veces las OTAs no hacen ese cobro, sino que dicen ya en el hotel determina si usted cumple o no con los requisitos para ser exento. Por eso es que, digamos, muchos no lo cobran antes. Pero pues Claro. sí se está generando estos inconvenientes con los huéspedes que quieren su factura y obviamente a su nombre, pues para poder que les reembolsen el valor. Claro, lo que pasa es que es pedir una factura, o sea, yo entiendo el tema tributario cuando yo digo, oiga, expido una factura por un IVA
y un IVA que no tiene base gravable, que no tiene venta de alojamiento, pues es un tema que no es lógico, no es lógico, ¿cierto? Entonces, lo que uno debería realizar con Expedia ahí es realmente, Pati, y decir, oiga, si este huésped le aplica el cobro de los impuestos, yo definitivamente tendría que facturarle a usted Expedia y usted Expedia expedirle el documento completo al huésped. Creo que es un tema puntualmente a revisar y bastante importante para que lo notemos, Pati, por ahí con lo que tenemos de revisión de varios temas, ¿cierto? Porque es que no es lógico que yo sé que hoy lo estamos haciendo, pues mira que lo hacemos mediante un recibo de caja, que es válido porque yo recibo hoy es una forma de pago. Yo recibo una forma de pago y yo le entrego un documento que es un recibo de caja, el cual le está certificando que le recibí la platica, ¿sí? Pero yo facturar un IVA, pues es que eso no, yo como facturo un IVA solo, ya no. Estaban viendo el tema de Zeus Pati en cuanto a la extra y la maestra y la extra, si se podía partir o algo así, no sé si con Juan Carlos se pudo revisar algo de eso. No, realmente, así como nos están colocando, inclusive acá los que tienen ópera nos están comentando en el chat que no se puede separar. Realmente no se puede separar el impuesto del cargo. O sea, no hay cómo separarlo, ni en ópera, ni en Zeus se puede hacer. ¿Sí? O sea, no se puede separar porque va ligado, ¿sí? Yo no puedo, lo que tú estabas diciendo, el IVA no va solo. No es algo que vaya solo, sino que yo va. no vendo IVA, es que yo no vendo IVA, Exactamente. entonces yo no puedo facturar un IVA que no vendo, o sea, eso tiene una base gravable asociada, que es la que yo definitivamente le mando a Expedia. Entonces, pero mira que es un punto interesantísimo para que revisemos realmente con Expedia y de paso ver cómo se manejan otros hoteles, cómo lo maneja Expedia con otros, entender un poquitico, porque yo creo que no es una problemática solamente nuestra, ¿cierto? Pero creo que sí tiene que haber, como te digo, tiene que haber una base gravable asociada a un impuesto que tiene que ir dentro del mismo documento. Es absurdo que eso esté separado hoy en día. Sí, acá en Arsenal están colocando que pues ellos como Expedia envía una tarjeta de crédito, ¿cierto? Para pagar, ellos lo que hacen es que igual pues se hace el pago, pero pues la factura sale a nombre del huésped, porque Expedia tampoco está solicitando está solicitando como que la factura esté a nombre de ellos, entonces facturan como a nombre del huésped. Pero tampoco, Sí, porque lo sí, es mismo, que si Expedia está pagando el 100% con impuestos, pues yo debería soportar el 100% con impuestos a Expedia. Samuel tiene levantada la mano, sí, Samuel, puedes continuar ahí. la levantó y se fue. La levantó y se asustó. Samuel, no puede abrir el micrófono. Samuel Chantaca. Ya, ahí no. Sí, buenas tardes. Era como para aportar respecto a ese tema. Por ejemplo, hay extranet como Price que está vendiendo ya con IVA. Entonces tienen dos contratos. A nosotros nos entran dos reservas o dos tipos de reservas para Price. Una incluye IVA y la otra no. Y depende de cómo el huésped haga su reserva en la plataforma. Si él se identifica como extranjero, a nosotros nos llega la reserva sin IVA. Si él se identifica como colombiano, nos llega con el IVA incluido. Pero solo pasa con Price. Se minimiza porque realmente es mínimo el tema de que es colombiano y de pronto es exento o viceversa, pero eso es una ayuda porque ya la misma extranet está diferenciando los dos tipos de huéspedes. Gracias. Ya, ok. Y para ese que llega Samuel, que es colombiano, que se registra como colombiano, inicialmente le cobra IVA, pero tiene derecho a la sección que hacen. Lo ponemos a cargar en realidad completo. Es decir, él es colombiano y la reserva entró con IVA, nosotros ponemos a cargar todo el valor como alojamiento. O sea, pierde la sección. Por eso, si él es colombiano y entró con sus condiciones de pronto para exención, pero ya la reserva o la extranet nos está pagando con IVA, nosotros lo que hacemos es poner a cargar todo el valor como alojamiento. Ah, es que ya está prepagada. Sí, ya viene prepagada. Entonces, pues ya le pagaron el IVA. Realmente Claro, no le hacen exención. O sea, a mi Price me paga un valor y en ese valor ya está el total con el impuesto incluido. Pero si el huésped es colombiano, nosotros lo ponemos a cargar como exento, es lo que estamos haciendo. Ok, pero puede ser una opción de que existan esas dos modalidades de paquetes, digámoslo así, ¿cierto? Sí. El exento o el grabado, ¿cierto? Y que Expedia tenga algo parecido a lo que maneja Price hoy en día. Es una charla interesante para ver con Expedia. Ajá. Ok, perfecto. Listo, Samuel, gracias.
Sí, igual en este momento sí, Pedro, para que sepas, tenemos un caso con un hotel que el huésped ya mandó como un derecho de petición diciendo que o le facturen su IVA a su nombre o que le den las razones por qué no le pueden facturar su IVA, porque digamos lo que le dijo el hotel fue eso, que él le podía pedir su factura a Expedia, que por favor le solicitara la factura a Expedia, porque Expedia fue pues quien le vendió, ¿sí? Nosotros se la generamos a Expedia, pero que él se la pida a Expedia directamente. ¿Sí? Y es Pero lo, pues y es en lo esos lógico. casos, pero en esos casos también nos ha pasado que entonces Expedia dice sí, pídela al hotel, o sea, que generalmente nos botan la pelota a los hoteles. Entonces tenemos ese caso porque el señor sí ya puso como un derecho de petición diciendo, bueno, yo necesito o que me expliquen por qué no, eso porque pues yo tengo que sustentar ese pago que hice de ese IVA, que fue claro en todo momento, pero pues necesito sustentar que lo pagué. Y Sí, pues lo clarísimo. necesito Y yo creo sustentar que a es muy través de una factura. sustentable, Pati. Yo creo que es totalmente sustentable. Desde la norma tributaria y todo, yo creo que es totalmente sustentable. Pero lo que sí nos toca decir un poquitico más allá, porque yo creo que nunca nos hemos sentado con Speedy a hablar de este tema. Pues claro, como duramos 2 años de exención de impuestos, ¿cierto? Entonces Sí. llevamos este año con impuesto nuevamente. Entonces yo creo que es un tema de sentarnos a revisar un poco bien, bien y entender la problemática para ver cómo podemos buscar una solución diferente. En Neiva están levantando la mano. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pati, Pedro y todos los que están aquí en esta conferencia, pues yo tengo entendido que para Expedia específicamente cambió el contrato. Entonces, en ese orden de ideas, sí podríamos facturar al huésped. O sea, digamos, confirmado por los revenue, tenemos un correo donde nos indican pues que como cambió la forma del contrato, ya digamos es neto, nosotros le pagamos la comisión a Expedia directamente, entonces ya podríamos facturar al huésped. Pero cuando es pago, eso sería pago en destino. Pero cuando es pago prepagada, contrato Para fee. Pati, para las dos. Pero O sea, no, lo no digo entiendo el tema del porque impuesto ahí, ¿cómo juega, Neiva? lo digo porque pues tengo un correo de la Revenue donde nos aclaraba ese tema. Y también hemos tenido casos donde llegan los huéspedes y digamos hemos tenido esos inconvenientes y pues nos certifican que digamos les coincide el valor con lo que se le está cobrando, digamos la prepagada con lo que le descontaron de la tarjeta. Claro, pero si viene una reserva prepagada, para entenderte un poquitico el ejemplo. Entonces, yo como huésped voy a Expedia, ¿cierto? Y prepago al 100% mi alojamiento en ese momento sin IVA, ¿correcto? Sin IVA. Exactamente. Listo. Entonces llego a recepción, ya voy a hacer mi checkout. Resulta que mi paquete no podía estar sin IVA, sino que tiene que ser grabado porque no tengo derecho a la exención. ¿Qué hago ahí? Exactamente, o sea, qué pena, Pedro, quedó más o menos idéntico a un booking, digámoslo así, solo que prepagado, o sea, es igual, pagaría, digamos, en destino el IVA y le podríamos facturar al huésped, o digamos, en ese caso, a la empresa. Pero le podría facturar que el IVA más el alojamiento. Todo, alojamiento e IVA. Es que ese caso, digamos, es solo con Expedia, ya nos confirmaron, yo tengo correo sobre de Revenue, que en ese caso se puede aplicar ese tema así. Regálanos ese correo, por favor, el Sí, correo de Pati y a mí, por favor. Envíanos lo el correo y lo revisamos. revisamos. Lo revisamos. ¿Quién te lo envió a ti? ¿Diego Torres o quién? Se me lo envió, es Carolina Pinilla. Tu revenue. ¿Y con Sí, quién por hablo de favor, Neiva? ¿Quién está hablando de Neiva? Giovanni Roballo, el jefe de recepción. Giovanni, jefe de recepción. Ok, perfecto. Envíanos ese correo para revisarlo y vemos, Pati, a ver qué es y lo revisamos con Diego definitivamente. Listo. Se nos fue el tiempo. Listo, perfecto. Pues vamos ahí. Ah, sí, ya son las 5:10. Wow. No, pues listo, dejemos ahí ya 5:10. Entonces continuamos mañana. Mañana, entonces a la 1 de la tarde, continuamos con ese tema, ¿cierto? Y pues listo. Sí, por favor, recuerden que mañana es de 1 a 3. Los pocos hoteles que no pueden conectarse por algunos motivos se conectarán a las 3 de la tarde, de 3 a 5 en el horario normal y podrán ver en ese momento la grabación. ¿Listo? Entonces, o para los que estén desde sus casas y no puedan de 1 a 3, pues de 3 a 5 lo podrán hacer. Yo les envío el enlace de la grabación. ¿Listo? Entonces, muchas gracias para todos. Gracias, Pedro.
y nos vemos mañana. Perfecto. Muchas gracias a todos.